Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en esta nueva conferencia de Aquapad. En esta ocasión tenemos el gusto de tener como conferencista a la doctora Araceli Lima. La doctora Araceli es médica veterinaria zootecnista por la UNAM. Tiene estudios de posgrado como especialista en diagnóstico clínico veterinario en patología clínica. Es maestra en ciencias de la producción y de la salud animal, ambas la especialidad de la maestría por la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Además es académica del Departamento de Patología en el área de Patología Clínica de la Facultad de Veterinaria de la UNAM y propietaria del Laboratorio Clínico Veterinario DVS, que se encuentra en la Ciudad de México. Imparte asignaturas ahí en la Facultad de Veterinaria, de Patología Clínica, prácticas de profundización en Patología Clínica, asignaturas del programa de Maestría en Ciencias, Maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia y de especialización en Patología Clínica. Sus áreas de interés es la hematología aviar, bioquímica clínica en pequeñas especies y aves, así como la parasitología. Algunas de las asociaciones profesionales a las que pertenece se encuentra la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, la Sociedad Latinoamericana de Patología Clínica Veterinaria, de la cual fue presidente en el periodo 2017 a 2018. También se encuentra dentro de la Asociación Mexicana de Oncología Veterinaria. En sus publicaciones, bueno, tiene bastantes publicaciones en artículos, capítulos de libros, capítulos de manuales de práctica, así como memorias en congresos. Y bueno, pues le damos la cordial bienvenida, doctora. Muchas gracias por haber aceptado ofrecer esta conferencia y bueno, le cedo la palabra. Sí, bueno, muchas gracias, Rubén. Le agradezco a Rubén su invitación y también a Dani por permitirme estar aquí con ustedes. Y bueno, un poco de antecedentes porque se dan cuenta, pues soy patóloga clínica, pero mi formación también viene más atrás, ¿no? Desde parasitología. Yo hice el servicio social en el departamento de parasitología, hice mi tesis de licenciatura en parasitología y después me enfoqué algunos años en el diagnóstico en parasitología y ya posteriormente empecé los posgrados en el área de patoclínica, ¿no? Entonces, la parasitología es muy apasionante para mi gusto, es muy interesante y muchas veces es un reto, ¿no? Entonces, voy a apagar la cámara para que no se me vaya el internet. Entonces, de todas maneras, al final aprendo para cualquier pregunta que hagan. Y vamos a ver, espérenme tantito. Ahí está. Bueno, entonces ya con estos antecedentes les comento que una de mis intereses en esta área pues es checar y llegar al diagnóstico de los parásitos, ¿no? A mí se me hacen súper interesantes y cada vez que veo algo digo, ay, qué padre, mira, tiene esto, qué interesante, mira, me tardo mucho tiempo luego viendo una laminilla o viendo un parásito, buscándole, ¿no? Porque para mí muchas veces es un reto, les comento, a veces no son tan fáciles los diagnósticos, a veces uno tiene que ir más allá o buscar más allá para poder decir qué es, ¿no? Entonces, es una de mis pasiones, la parasitología, como se habrán dado cuenta. Entonces, lo quise enfocar en parasitología porque como me dedico al diagnóstico y muchas veces nos llegan casos en donde a veces nos falta información o a veces los clínicos no saben qué pedir en ciertas situaciones y piden cosas o técnicas que a lo mejor no son apropiadas para la especie en cuestión. Entonces, por eso decidí enfocar esta plática a diagnóstico. Entonces, algo de lo que sí es muy importante conocer, sobre todo cuando nos enfrentamos a cosas que no son tan frecuentes, es que necesitamos la reseña. A veces nos llegan casos que me dicen, ah, es un perro. Dices, bueno, sí, pero ¿qué tiene? ¿Qué edad tiene? Porque no es lo mismo un cachorro que un adulto, porque entonces yo ya empiezo a tener mis diferenciales para cuando es cachorro, para cuando es adulto. A lo mejor, por ejemplo, es un animal que tiene diarrea con moco, entonces ya estoy pensando a lo mejor en un protozoario en específico, o a lo mejor tiene melena, entonces ya pienso en otro, por ejemplo, un nemátodo. Entonces esa información es muy importante, ¿no? Entonces sí necesitamos la reseña del animal, la especie, porque no es lo mismo un borrego que un perro, que un gato, que un ave. Entonces es muy importante saber la especie, saber la edad. Les comentaba que pues a lo mejor si es un perro y es cachorro y tiene diarrea con sangre, pues a lo mejor me voy un poquito más a pensar en coccidias, ¿no? Quizá en ancilostoma. Y ya después si es un adulto, pues a lo mejor me iría un poco más ancilostoma, quizá dipilirium si tuviera pulgas. Entonces todas esas cosas son detalles importantes que no deben olvidar cuando ustedes remiten sus muestras. Entonces la reseña es importante. También
Lo que les comentaba hace rato, la anamnesis. A mí me interesa saber de un caso clínico todo lo que el paciente tiene, ¿no? Les comento, si tiene diarrea con moco, bueno, pues entonces yo pienso, por ejemplo, Giardia, ¿no? Porque si ustedes se acuerdan, Giardia tiene un disco suctor con el que se adhiere al epitelio intestinal, entonces eso provoca una acción patógena irritativa. Entonces voy a esperar que sea diarrea con moco. A lo mejor presentan silostoma y entonces más bien ya es sangre digerida y lo que vamos a ver en ese paciente es melena. O a lo mejor es sangre fresca, hematoquesia. Entonces yo ya pienso, por ejemplo, en un perro, pues en tricuris, que es hematófago y que está en intestino grueso, ¿no? Entonces, todos esos datos son importantes. O a lo mejor es un cachorro que está vomitando y tiene diarrea. Ah, pues a lo mejor es un perrito que está hasta eliminando los parásitos por el vómito y entonces pues lo más seguro es que a lo mejor sea un ascárido, ¿no? Entonces, todo eso también es importante. A lo mejor tiene mucosas pálidas, entonces ya me pongo a pensar en parásitos hematófagos, en donde voy a tener pérdida de sangre, ¿no? Entonces, si yo hago un hemograma en esos pacientes, yo voy a ver que tienen anemia y obviamente podemos ver anemia no regenerativa porque estamos teniendo pérdidas en este caso y quizá después regenerativa, ¿no? Asociada a pérdidas también. Ahora, también otra cosa que es importante, los tratamientos, algo que me ha tocado ver es que a veces dan tratamientos sin hacer pruebas de diagnóstico en parasitología y dan muchos desparasitantes y el paciente tiene muchos problemas y siguen pensando que son parásitos y hasta después mandan la materia fecal, ¿no? Entonces, pues obviamente no vamos a encontrar nada, pero sí es importante que ustedes antes de cualquier tratamiento hagan un chequeo al paciente para poder saber qué es y que sean tratamientos dirigidos y esto sobre todo por la resistencia tan grande que hay ahorita en esta cuestión de parásitos, ¿no? Entonces, sí, yo les recomiendo que hagan primero sus pruebas de diagnóstico. Ahorita vamos a ver qué pruebas van a enfocar en cada especie dependiendo de qué sospechen y después, de acuerdo a lo que tenga, pues hacer sus tratamientos. Ahora, otra cosa súper importante, sobre todo que es algo que me llega mucho, que es identificación de parásitos. La identificación de parásitos no me ayuda mucho si nada más me dicen, por ejemplo, perro o gato o caballo, ¿no? Yo necesito saber qué más hay en el contexto de ese paciente. Por ejemplo, yo tengo que saber si es sobre todo pequeñas especies, si viven en departamento. Entonces, si viven en departamento, yo elimino todos aquellos parásitos que tengan un ciclo biológico indirecto en donde pueda tener el huésped intermediario, a lo mejor, ¿no? A lo mejor es un perrito que sale a la calle, sale a paseo y pues obviamente tiene más chance de poder infectarse. Entonces ya sé que sale a la calle. Específicos de especie, pero hay otros que se parten, por ejemplo, pulgas, entonces a lo mejor le encontramos una pulga de ave, a lo mejor encontramos una pulga de un gato en un perro, entonces esos son en todas las especies, ¿no? A lo mejor tienen garrapatas y están con animales de granja, entonces todo eso es importante saber con qué otros animales convive. Ahora también, si tienen casa y tiene jardín, pues a lo mejor también es importante saberlo, porque a lo mejor cuando los propietarios recogen la materia fecal y agarran así toda la muestra, ya hablaremos un poquito más adelante de eso, pues voy a encontrar artefactos en la materia fecal, en las muestras, y que pues tiene que ver porque están contaminándose con cosas del jardín, sobre todo con granos de polen, y que bueno, a veces los granos de polen llegan a confundir si no tienen mucha experiencia en la revisión. También otra cosa importante es la alimentación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tratándose de perritos que viven en departamento y de repente yo encuentro esta estructura que vemos aquí, que es sarcocistis, digo, bueno, si no sale y no está cerca de un rancho donde pueda tener acceso a animales herbívoros, pues entonces, ¿qué pasa? Bueno, le dan carne cruda, ¿no? Entonces también eso es importante. Entonces, si le dan carne cruda al paciente, pues yo entonces ya empiezo a correlacionar y dices, bueno, tiene sarcocistis, se está teniendo la fuente de infección, ¿no? Y también otra cosa importante es si sale de viaje. Entonces, si sale de viaje, sobre todo pacientes que de repente vienen a Morelos o están en otros lugares donde pueden infectarse de virofilaria o que lleguen con garrapatas a la Ciudad de México. Entonces, también nos importa saber a dónde fueron, porque obviamente hay parásitos que están en ciertos lugares geográficos más que en otros, ¿no? Entonces, eso también es importante. Si yo no tengo esta información, para mí es complicado tratar de llegar al diagnóstico. Entonces, sobre todo si son parásitos que no son frecuentes. Entonces, a mí me toca hablar con los clínicos y decirles, ¿sabes qué? Necesito más datos, necesito esto y esto, casi todo lo que les estoy comentando aquí. ¿Por qué? Porque a veces hay parásitos que no son tan frecuentes o que no son del animal como tal. Entonces, todo eso es importante para que ustedes lo consideren cuando manden, sobre todo, identificaciones de parásitos.
Ahora, con respecto al tipo de muestra que vamos a manejar nosotros, pues depende qué es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, a lo mejor si yo pienso en hemoparásitos, bueno, ya sé que lo que tengo que mandar es sangre completa y entonces ya considero tomar las muestras con EDTA. Entonces, ahorita ya vamos a ver qué hacemos con esa sangre completa. Ahora, si nosotros pensamos que a lo mejor ese paciente tiene nemátodos, algún cesto o algún tremátodo, pues entonces pienso en materia fecal, entonces ya mando la muestra de heces, ¿no? Pero a lo mejor me encuentro los adultos, entonces mando la identificación para el adulto, ¿no? O a lo mejor, si sobre todo se trata de herbívoros, entonces yo puedo encontrar un metacéstodo. Los metacéstodos son etapas evolutivas de las tenias. Entonces, estos metacéstodos generalmente los vamos a ver sobre todo en animales de traspatio, donde no hay un control con esos animales. Y a veces nos llegan estos casos, ¿no? Que a lo mejor nos llega un cuenurus, a lo mejor nos llega un cisticercospenicolis, y entonces nosotros ya vemos dónde está el animalito, hay frecuentemente perros por ahí, entonces todo eso es la unión del caso para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tengamos, es lo que vamos a mandar. Uh-huh. Con respecto a los artrópodos, ahí, por ejemplo, es más fácil la colección. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a verlos. El único caso donde no los veríamos y donde tenemos que enfocarnos en un tipo de muestra muy específica, pues son los raspados, ¿no? En donde vamos a considerar los ácaros productores de sarna. Sin embargo, por ejemplo, ya lo que son piojos, pulgas, garrapatas, las miasis, las larvas de mosca, pues esos tranquilamente los voy a visualizar y es lo que voy a mandar al laboratorio. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito cómo voy a mandar las muestras, con qué conservadores, para que yo les apoye en el diagnóstico. ¿No? Si ustedes no hacen una buena colección de la muestra, si a lo mejor toman la materia fecal y la dejan en el refrigerador 2 semanas, pues eso a mí ya no me sirve porque ya no voy a encontrar nada. O a lo mejor la dejan una semana y a lo mejor se trataba de rumiantes, entonces ya tampoco me va a servir mucho porque la mayoría de los huevos ya van a estar larvados, hablando de los estrongílidos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante, la conservación de las muestras. Ahora, para hablar de la sangre completa, que yo considere que puedo encontrar hemoparásitos, es muy importante tomar las muestras con EDTA. Acuérdense que el EDTA pues, es un anticoagulante que trabajamos rutinariamente en hematología. Entonces, ya no necesariamente mandamos solamente búsqueda de hemoparásitos, sino cuando nosotros hacemos la evaluación del hemograma, revisamos los frotis y entonces hacemos la búsqueda de parásitos, ¿no? De hemoparásitos. Y también por eso les comento, la anamnesis es importante. Si yo estoy revisando un hemograma y de repente la anamnesis dice, estuvo en contacto con garrapatas o se le encontraron garrapatas, entonces yo pongo atención y digo, pues hay que buscar babesia, ¿no? Entonces hay que pensar, por ejemplo, aunque Rickettsia no es algo que tenga que ver con parásitos porque es otro agente infeccioso, pues también consideramos el diagnóstico porque estuvo en contacto con garrapatas, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos tomar la muestra con EDTA y la refrigeramos y la mandamos al laboratorio, ¿no? Lo ideal es que se mande el mismo día, porque si obviamente esos eritrocitos sufren hemólisis, pues si hay hemoparásitos pueden salirse de esos eritrocitos, a lo mejor no es tan fácil verlos, ¿no? Lo que es importante cuando no podemos mandar las muestras el mismo día es hacer un frotis sanguíneo. Aquí les traje un video, espero se pueda ver, para que vean cómo se hace un frotis sanguíneo. Entonces, también les tocará en algún momento hacer frotis sanguíneos y eso es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor si no pueden mandar la muestra el mismo día o están lejos del laboratorio, entonces hacen unos 2 frotis y los mandan al laboratorio. Y de preferencia manden 2 porque si de repente en el trayecto se rompe uno o a la mera hora se tiñe mal uno, pues ya nada más nos queda uno, ¿no? Entonces no hay cuestión de arriesgar el diagnóstico. Entonces sí manden 2 frotis bien hechos. ¿Y por qué bien hechos? Porque a veces hacen frotis súper gruesos
Por ejemplo, vean esto, ¿no? Entonces, en este momento está todo amontonado. Entonces, cuando nosotros hacemos búsqueda de hemoparásitos, buscamos en los eritrocitos, en donde está la monocapa del frotis, y vean, están bien dispersos y podemos buscar ahí lo que queramos, ¿no? Entonces, frotis muy amontonados no nos sirven, porque incluso cuando se tiñen, a veces se tiñen muy gruesos y no podemos tener una buena apreciación. Entonces, por favor, cuando no puedan mandar las muestras con EDTA para que se procesen el mismo día, sobre todo si sospechan de hemoparásitos, realicen frotis sanguíneos para que los puedan mandar al laboratorio. Entonces, las muestras con EDTA se pueden guardar en refrigeración y los frotis se secan al aire y se mandan en tarjetitas o cajitas especiales para la mini. Eso es muy importante. Ahora, ¿qué voy a buscar en una muestra de sangre en donde ya hice un frotis? Bueno, pues voy a buscar esto, ¿no? Depende de lo que sospeche del animal. Pero bueno, aquí tenemos Babesia canis. Acuérdense que Babesia canis no siempre la vamos a encontrar de esta manera piriforme. Aquí Babesia canis es una Babesia grande. También hay Babesias pequeñas y las Babesias pequeñas son más difíciles de apreciar porque son redonditas. A veces se pueden confundir, sobre todo si tienen un frotis muy precipitado. Eso no ayuda. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, pensamos en Babesia. Por ejemplo, también lo enfocamos a otras especies. Esta es una paloma y acuérdense que pues las palomas u otras aves podemos encontrar hemoproteos y ya vemos este gameto que está como si fuera una salchichita envolviendo al núcleo, ¿no? Entonces, este es un hemoproteus. También, por ejemplo, en caso de hemoproteus tenemos fases extraeritrocíticas. Este caso fue de una palomita que tuvo una anemia hemolítica por hemoproteos. Generalmente hemoproteos no es patógeno, a menos de que el ave tenga otras coinfecciones, entonces su sistema inmune va a venirse abajo y va a ser propenso a tener estas anemias hemolíticas, ¿no? Esta palomita tenía una anemia importante, no estaba regenerando porque tenía otros problemas, pero encontramos fases extraeritrocíticas. Si se dan cuenta, vemos el frotis sanguíneo, hay policromasia, quiere decir que pues hay datos de regeneración, pero no suficientes para hacer una anemia regenerativa. Y esta estructura que vemos aquí es una fase extraeritrocítica de hemoproteos. Entonces la palomita falleció, se le hizo necropsia y tenía otros problemas, pero bueno, lo importante es que veamos que cuando nosotros evaluamos Hola, vamos a esperar un poquito, parece que se nos fue la doctora. Hola, doctora, ¿nos escucha? Vamos a esperar un momentito, sí, gracias. bueno, ¿me escuchan? Hola, ¿Me doctora. escuchan, Rubén? Sí, se Sí, nos ya. fue por un momentito. Ah, ya, ya. ¿Sí me escucharon del hemoproteus y de las fases extraeritrocíticas? Sí, se quedó en que hicieron necropsia y no encontraron nada. No, sí, sí encontramos mucho de la palomita, sí Ah, encontramos bueno, pero mucho. digo que encontraron otras alteraciones, sí. Ah, sí, otras alteraciones. Sí, bueno, ya les platicaré más adelante porque también les voy a poner otra cosa que encontramos en esta palomita. Ah, ¿no se ve mi presentación? A ver, permíteme. A ver, ¿ahí se ve mi presentación? Ok. Listo, ya se ve todo bien. Sí, ya, ahora sí, les comentaba de estas fases extraeritrocíticas, ¿no? Entonces, este caso estuvo interesante pues porque encontramos más hallazgos en esa palomita, ¿no? También les comentaba que tripanosoma es otro hemoparásito que llegamos a encontrar, sobre todo en perros que viajan a donde está el vector. Entonces, por eso también es importante preguntar cuando vemos dónde estuvo, estuvo en contacto con el vector, o por ejemplo, en este caso recuerden ustedes que los triatómidos son los vectores para tripanosoma. Aquí, por ejemplo, les presento, este es un hallazgo de una aguililla que fue de cuarentena, estaba de revisión en un zoológico y nos mandaron la muestra de sangre. Y vean estas estructuras que vemos aquí. ¿Qué se les ocurre que sean estas estructuras que vemos aquí? ¿Quién dice yo? ¿No les suena nada? ¿No? Bueno, está bien.
Les comento que este leucocitosón, este es un protozoario que llegamos a encontrar en aves también. Y algo que es importante de este protozoario es que deforma totalmente las células. Vean, tiene proyecciones citoplasmáticas hasta acá y hasta acá. Entonces es muy importante que nosotros cuando revisemos las muestras de ave y veamos estas estructuras, pensemos en leucocitosón. Esta aguililla, de hecho, estas estructuras que vemos aquí, ¿me escuchan? Sí, ¿Me están doctora, se escuchando? escucha. ¿Sí? Sí. ¿No se escucha cortado? No, se escucha bien. Ah, bueno, sí, gracias. Entonces, bueno, les comento que esta aguililla también tenía hemoproteus. Entonces, estas estructuras que vemos aquí son hemoproteus que acaban de entrar a los eritrocitos. Entonces, a veces podemos encontrar infecciones mixtas en un ave, ¿no? Entonces, también cuando hacemos el hemograma, les comento que revisamos toda la morfología y todos los hallazgos que podamos observar. También encontramos microfilarias en una revisión de un frotis sanguíneo. Esta es una microfilaria. Y recuerden que pues todas las especies de animales, incluido el ser humano, pues tenemos podemos tener esas microfilarias en circulación. Por eso es tan importante revisar en el hemograma todos estos detalles, ¿no? Entonces, siempre que trabajamos con sangre sin anticoagulante y pensamos en hemoparásitos, sí tenemos que ver la especie con la que estamos trabajando, porque entonces yo ya voy dirigida a qué espero ver, ¿no? Sobre todo si ya tengo antecedentes de esa especie, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta es otra cosa que también evaluamos cuando hacemos los hemogramas, que son los capilares centrifugados. Aquí, por ejemplo, tenemos un capilar centrifugado y se dividen en tres partes, que es el paquete celular, el plasma, y acá en medio hay una línea delgadita que es la capa leucoplaquetaria. Y aquí la tenemos. Aquí está el paquete celular, aquí termina. Todo esto es el plasma y aquí está la capa leucoplaquetaria. Aquí, por ejemplo, están los leucocitos y los trombocitos, ¿no? Cuando nosotros revisamos esto al microscopio, lo tenemos que revisar en objetivo 10 por con el diafragma cerrado. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mejor visualización. Entonces les presento un videito para que vean cómo están esas microfilarias ahí en el plasma. Entonces, les comento que cuando vemos un hemograma, pues no nada más evaluamos el frotis, evaluamos las capas leucoplaquetarias, porque también podemos encontrar microfilarias y obviamente también las encontramos en el frotis sanguíneo, ¿no? Pero son detalles que siempre hacemos cuando trabajamos esta parte de la sangre completa. Bien, con respecto a la materia fecal, bueno, aquí con respecto a las heces, siempre que nosotros mandamos una muestra de heces tenemos que considerar también la especie, porque también podemos tomar la muestra de manera individual en algunas especies, por ejemplo, los perros, los gatos, cuando viven solos, obviamente. También, por ejemplo, los rumiantes, en donde se puede hacer una palpación rectal, o los caballos, sabemos que es de ese individuo, ¿no? Entonces no tenemos ningún problema. Aquí la cuestión es cuando trabajamos con especies en donde están juntas, por ejemplo, los conejos, las aves, los roedores, sobre todo animales de laboratorio, pues no vamos a saber cuando recolectemos la materia fecal de qué individuo fue y hacemos lo que se llama pool. Entonces ahí mezclamos de todos los que están en ese contenedor, ¿no? Entonces aquí pues el muestreo va a ser individual o va a ser en pool dependiendo de las especies con las que estemos trabajando. Ahora, con respecto a los muestreos individuales, es muy importante que si nosotros no podemos hacer un muestreo rectal, por ejemplo, en perros o en gatos o en otras especies que ya haya defecado el paciente, pues entonces sí consideremos que pueden estar contaminadas esas muestras. Lo ideal es que cuando se trate del suelo, pues se considere recolectar la muestra de un piso limpio o de las capas superiores, ¿no? No recolectar todo así, por ejemplo, como tenemos esto, toda la materia fecal que vemos ahí. ¿Por qué? Porque algo muy importante y con lo que nos topamos muchísimo son con contaminantes. Por ejemplo, algo muy frecuente, sobre todo en rumiantes, en caballos que a lo mejor también están pastoreando, a veces ellos consumen ácaros de vida libre y no digieren los ácaros de vida libre y entonces cuando hacemos las flotaciones pues los encontramos y si además recolectaron la muestra de suelo pues también vamos a tener esa contaminación con ácaros de vida libre o huevos de ácaros de vida libre. Entonces a veces cuando no identifican esto dicen, ah, pues tiene un huevo de parásito. Pues no es parásito como tal del animal,
¿Por qué? Porque los huevos de ácaros de vida libre son más grandes, son toda la granulación que tiene en el interior está totalmente ocupada, no hay un espacio entre la membrana que tiene interna y lo que está dentro, ¿no? Entonces es importante saber identificarlos. También otra cosa y muy frecuente que pasa es que haya granos de polen. Estos granos de polen, a veces cuando son así como son estos cabecitas de mosca, yo me lo imagino, es muy fácil, son granos de polen, no pasa nada. Pero a veces cuando los encontramos así, que a veces son redondos y que tienen la apariencia como engañosa muchas veces de un toxocara, me ha tocado que los confunden. Dijo, no, es que eso no es toxocara por esto y por esto, ¿no? Entonces, los granos de polen son unos contaminantes importantes en la materia fecal, sobre todo les comento si se recolecta del suelo, sobre todo si hay un jardín, entonces vamos a tener mucha contaminación con estos granos de polen. Y el problema no es que los haya, sobre todo como estos, sino que a veces los haya como estos que pueden confundirlos, ¿no? Y otra cosa que me toca muchísimo ver es contaminación con larvas de mosca. Entonces, acuérdense ustedes que las miasis son primarias y secundarias, y las secundarias son aquellas oportunistas que están pues ahí donde haya materia para comer, ¿no? Entonces, por ejemplo, me ha tocado mucho identificar miasis, larvas de mosca en materia fecal que dice el propietario, no, es que es del perro, la encontré en las heces del perro. Pues sí, estaba en las heces del perro, pero no es del perro, ¿no? Entonces, cuando identificamos las miasis, pues nos toca identificar una estructura muy importante, que es esta parte de aquí. Esto que está aquí son estigmas respiratorios. Y entonces cuando yo identifico una larva de mosca es a donde me voy a enfocar. Obviamente mido la larva y veo algunas características externas, ¿no? Pero siempre me voy a estigmas respiratorios. ¿Por qué? Porque cada larva de mosca, tanto miasis primarias como miasis secundarias, tienen estas estructuras diferentes. De cierta manera yo voy a poder identificar si es una miasis primaria o una secundaria. Y si es secundaria, pues entonces tengo que decir cuál es, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Siempre que nosotros nos enfrentamos a esto, la mayoría de las veces son miasis secundarias en caso de que sean larvas de mosca. ¿Va? Ahora bien, cuando también trabajamos con materia fecal, es muy importante hacer muestreos seriados. A veces nada más mandan una muestra para flotación o para FAUX y sale negativo, pero pues no significa que no tenga nada. Acuérdense ustedes que cuando se habla de oposición por parte de las hembras, a veces no es diario. Entonces, si hacemos un muestreo seriado, entonces tenemos más oportunidad de encontrar positivos. A veces encontramos en un muestreo de un paciente, encontramos la primera muestra negativa, la segunda positiva y la tercera negativa. O a lo mejor la primera es positiva y las otras dos negativas. Entonces, por eso es muy importante tener ese muestreo seriado de 3 días seguidos, sobre todo en pequeñas especies. ¿Por qué? Porque me da pie a decir, bueno, si realmente está negativo o está positivo, ¿no? Tratándose de Giardia, aquí cambia un poco la situación, porque en este caso Giardia sí se recomienda que se hagan muestreos pareados, es decir, que se tomen cada 3 días o cada 4 días las muestras como en otros parásitos, pero sí aquí se recomienda muestreos pareados. Entonces, muy importante también, si ustedes sospechan de Giardia, sería la mejor manera de colectar estas muestras. Y aquí les pongo unos ejemplos de lo que podemos encontrar en heces, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un quiste. Estos son quistes de Giardia. Nosotros podemos verlos ovalados y se ven amarillitos porque ya adelante veremos las técnicas. Se está utilizando Lugol y el Lugol es muy bueno para poder identificarlo mejor porque se va a teñir. Tenemos, por ejemplo, esta estructura que tenemos aquí. Este es de un perro. Esta es Cystisospora canis, es una coccidia grande en los perros y está esporulada. Si se dan cuenta, vemos los dos esporoblastos bien grandototes aquí, ¿no? Entonces, una coccidia, una cistoisospora. Y por aquí tenemos una muestra de caballo, es para Ascarisequorum, es un ascárido. Y aquí tenemos esto, este es de un gecko, esto es de un gecko y los geckos tienen parásitos que son oxiúridos. Dicen ustedes, bueno, ¿cómo voy a saber que es un oxiúrido? Bueno, ahí la identificación la realizamos por el tipo de huevo. En los huevos en los oxiúridos, se dan cuenta que se ve muy claro, tienen un lado más plano que el otro. Entonces, de esta manera yo puedo ver que es un oxiúrido. Entonces, ya nada más me toca ver la especie animal con la que estoy trabajando para ver qué oxiúrido es. Entonces, es lo que podemos encontrar en la materia fecal. Ahora, ¿cómo la vamos a conservar? Lo ideal es que se trabaje el mismo día o se remita el mismo día al laboratorio.
Si no, se recomienda refrigerar. ¿Por qué refrigerar? Porque si nosotros dejamos la materia fecal al medio ambiente y sobre todo si hace calor, el calor va a fermentar esa materia fecal. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a tener que los huevos que están blastomerados, hablando principalmente de huevos tipo estrongílido, vamos a ver que se van a larvar. ¿Y esto por qué es importante? Sobre todo en rumiantes, sobre todo en caballos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos este tipo de huevo estrongílido, que es ovalado, doble membrana, y estas bolitas que están aquí se llaman blastómeros. Si nosotros permitimos que esa materia fecal esté en el medio ambiente y sobre todo sea calor, esto se va a empezar a larvar y vamos a tener un huevo larvado. Entonces, cuando me mandan la muestra al laboratorio y yo veo esto, sobre todo en rumiantes, me queda con la duda si realmente es un huevo que ya tiene tiempo que ya se larvó, o a lo mejor estoy pensando en otro huevo que es estrongiloides. ¿Por qué? Porque estrongiloides es un nemátodo que la hembra ovoposita huevos larvados. Entonces, ahí es muy importante siempre, cuando ustedes manden muestras al laboratorio, mencionar cuánto tiempo tienen ya esas muestras de recolectadas. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante que lo ideal es que se refrigere. A veces nos topamos que a veces no quieren guardar las muestras en el refrigerador porque es el de la comida, ¿no? Pero bueno, con que las guarden en unas bolsitas bien cerradas, un frasco, un contenedor bien hermético y hasta abajo en la puerta, pueden guardarlas, ¿no? Lo ideal es que les comento que se remita el mismo día, pero si no se puede, pues entonces refrigérenlas para que igual las manden al laboratorio cuando tengan sus 3 muestras. Otra cosa también con respecto a la conservación es que se puede utilizar formol, formol al 10%. En lo personal no me gusta trabajar con formol, se me hace más irritante, sobre todo para manipular las muestras. Pero bueno, si están, sobre todo eso lo recomiendo cuando están haciendo proyectos de investigación y están en el campo, en la selva, en un bosque, donde están recolectando muestras y pues no les queda más que conservarlas porque de aquí a que llegan al laboratorio va a tardar meses, ¿no? Entonces ahí sí, yo les recomiendo utilizar fórmula al 10%, relación 1:9, una parte de heces por 9 de formol, y ya después la mandan al laboratorio. En lo personal, les comento que no me gusta el formol, a menos de que sea necesario, porque también con el tiempo a veces se deforman un poco las estructuras parasitarias, hablando de los huevos, y entonces es un poco complicado, ¿no? Otra cosa también, eviten usar formol, sobre todo cuando sospechen de nematodos pulmonares, porque los va a matar. Y cuando ustedes decidan hacer un coprocultivo, obviamente cuando hablemos de coprocultivo vamos a ver que esto lo consideramos en rumiantes. ¿Por qué? Porque yo necesito que el huevo que está ahí larve. Si yo meto esa muestra formol, pues los huevos se van a fijar y pues no vamos a encontrar nada, ya no vamos a ver ese crecimiento a larva, ¿no? Entonces es muy importante esto, formol solamente para conservar la materia fecal y que solamente quiere identificar qué hay. Si ustedes quieren esa muestra de ese, someterla a otra técnica como un coprocultivo o a una técnica de Berman para búsqueda de nematodos pulmonares, pues eso no les va a servir, ¿de acuerdo? Lo ideal es que sean muestras frescas cuando se trate de estas técnicas que veremos más adelante. Ahora bien, otro conservador que pueden utilizar, y eso se los recomiendo sobre todo si trabajan con conejos o con aves, en donde quieran sobre todo después identificar coccidias, es dicromato de potasio al 2%, porque ese dicromato les sirve como conservador, pero también les ayuda a esporular las coccidias. Cuando nosotros identificamos coccidias, también tenemos que medirlas, ver las características morfológicas cuando ya están esporuladas, y eso nos permite que, bueno, estoy conservando y también estoy esporulando y ya mato, así al mismo tiempo hago 2 cosas, ¿no? Entonces es muy importante que solamente este dicromato lo utilicemos pues en estas especies, porque en realidad a veces no se realiza identificación en otras, ¿no? Pero bueno, lo pueden hacer en rumiantes también. Con respecto a otro tipo de muestras que también nos llegan a mandar, son las orinas. En este caso, bueno, los métodos de colección de la orina, pues es como ustedes ya saben, por micción, cateterismo o cistocentesis. Aquí lo importante es la conservación. ¿Por qué? Porque yo necesito evaluar el sedimento en esas orinas. Entonces, yo necesito conservar ese sedimento. ¿Y cómo lo voy a conservar? En formol al 10%. Si lo único que me interesa para trabajar esa orina es la búsqueda de parásitos, pues conservo en formol al 10% y refrigero. Y si no, si yo quiero hacer un urianálisis, pues entonces proceso la muestra el mismo día y se acabó el problema. ¿Por qué? Porque voy a revisar el sedimento el mismo día.
Pero ¿qué pasa si tenemos una orina que se tomó un día antes y no la podemos mandar al laboratorio y yo quiero que se trabaje la orina y que también se revise el sedimento? Pues entonces recuerden cuando lo vemos para las muestras en patología clínica, dividimos la orina, la mitad se congela o refrigera, que servía para el examen microscópico y perdón, para el examen de tira reactiva, el examen químico y el examen físico, y la otra parte se utiliza formol para conservar el sedimento y eso se puede refrigerar. Entonces ya tenemos la manera de conservar el sedimento, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en la orina? Pues una de las de los huevos que podemos llegar a observar, pues es Personema. Acuérdense que Personema era antes Capilaria, que ya cambió de nombre, Capilaria aplica, ahora se llama Personema, ¿no? No es el único, realmente encontrar parásitos, huevos de parásitos en la orina no es algo frecuente. También está Stephanurus, por ejemplo, está también Dioctofima, pero pues no son parásitos que sean frecuentes en los animales. Lo que sí llegamos a ver, y eso como hallazgo incidental, son huevos de Personema. Solamente me ha tocado verlo como 2 o 3 veces. Entonces también para que lo considere. Cuando se trata de artrópodos, aquí los artrópodos es muy, muy importante la conservación, sobre todo si después queremos identificarlos, porque cuando yo identifico un artrópodo, yo le tengo que ver todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo que ver la parte anterior, que en este caso, si son piojos, si son pulgas, yo tengo que identificar perfectamente una cabeza, tengo que identificar perfectamente un tórax y un abdomen. Entonces, yo necesito que esas estructuras estén bien conservadas. ¿Y cómo lo voy a hacer? En alcohol al 70%. Entonces, tratándose de las pulgas, pues yo tengo que ver, por ejemplo, si tiene tenidios, si no tiene tenidios, que si tiene los tenidios de tal manera. Entonces, a mí me interesa ver esa parte, ¿no? En caso de los piojos, pues aquí tenemos 2 tipos de piojos. En este caso, pues este es del cerdo. Este me gusta mucho porque es uno de los más grandes y es inconfundible. Ajá. Y tenemos que es de ave, que es Menacanthus. Este es de ave. También, por ejemplo, tengo que ver la forma de la cabeza, tengo que ver el tórax, que si las patas terminan en doble uña, en una uña o en garra, como que es Hematopinus. Entonces, aquí es muy importante considerar todo eso para la identificación. También, por ejemplo, cuando identifico artrópodos, tengo que ver estas estructuras de las antenas, tengo que ver si se dirigen hacia abajo, cuántos artejos tienen. Estas se dividen en artejos, entonces yo tengo que ver cuántos son. Todas esas cosas me sirven para identificar. Y si, por ejemplo, me toca un artrópodo, por ejemplo, un piojo que está todo, que no lo metieron al alcohol y lo dejaron así en el algodón de lo capturaron en la gasa, al rato todo se enredó en la gasa y se hizo como, se encogió, por ejemplo, se hizo bolita, pues es bien difícil ya extenderlo. Entonces, si yo quiero este piojo o esa pulga, ponerlo en procesamiento para montar con resina en la minilla, pues va a ser súper difícil porque ya va a estar todo doblado y encogido. Entonces, eso no me va a ser de mucha ayuda, ¿no? Entonces, yo les recomiendo aquí que inmediatamente que los colecten, los coloquen en alcohol al 70%. Y aquí, por ejemplo, les comentaba de las miasis, las larvas de mosca, lo que yo voy a buscar en estas miasis, pues es obviamente estos estigmas respiratorios. Entonces, también una cosa importante, por favor, si tienen varios artrópodos, manden varios, porque a veces me ha tocado que me mandan uno, ¿no? Y le digo, oye, pero ¿no tienes más? Ah, sí, doctora, tenía más, pero los tiré a la basura. Le digo, ¿pero por qué? No, pues porque pensé con uno no, con uno no. ¿Qué tal si, por ejemplo, si es una sola larva de mosca que yo tengo y de repente yo quiero hacer un corte para quitar los estigmas respiratorios y montarlos en la minilla y a lo mejor no hice un corte adecuado y me pasé, pues ya eché a perder la única larva que tenía, ¿no? O a lo mejor yo tengo que someter esos parásitos, sea nemato, artrópodo, lo que sea, a un proceso de tinción o al otro lo necesito nada más aclarar. Entonces me meten en embrollos, ¿por qué? Porque nada más tengo un espécimen, ¿no? Entonces sí les recomiendo que si pueden mandar 5, si tienen 5, los que tengan, mándelos. ¿Por qué? Porque a mí me sirve porque yo puedo entonces empezar a hacer tinciones o hacer preparaciones o hacer otras cosas que se requieran, ¿no? Entonces, muy importante que no nada más manden uno, si tienen varios, manden varios. Ahora bien, a veces también mandan estructuras parasitarias y esto es algo que sí les voy a recomendar mucho, que cuando encuentren estructuras parasitarias, ya sea la necropsia, ya sea que las encuentren, que el animal las defeque o cualquier cosa, pues
sobre todo si están en órganos, pues primero las sometan a un pequeño lavado con solución salina, con agua de la llave si no tienen solución salina, y ya que le hayan quitado el exceso de moco, el exceso de tejido, ahora sí las conservemos en alcohol al 70% para que ya en el laboratorio yo las pueda procesar, porque a veces me mandan las muestras, las colectan y dicen, ah, sí, échalo todo al fórmula así como va, ¿no? Entonces, obviamente cuando yo quiero identificar ese parásito, pues primero lo tengo que lavar, y a veces tienes que tener, por ejemplo, de estas brochitas de pinceles delgadititos para tratar de limpiar un poquito el parásito, quitar el exceso de moco, de tejido y que queden lo más limpios posibles para ya poderlos fijar adecuadamente en alcohol al 70% y hacer el procedimiento que se requiera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Si ustedes colectan un parásito, quítenle un poquito lo que tenga y ya después de que esté limpio lo meten al alcohol al 70% para que sea más importante la identificación. Ahora, por ejemplo, también pueden utilizar el formol al 10%, sobre todo los que se dedican a necropsias utilizan mucho formol, pero en lo personal les comento no me gusta porque aparte, sobre todo si se trata de céstodos, los céstodos se vuelven muy rígidos con el formol y entonces si yo quiero procesar ese céstodo, pues ya no va a ser tan fácil porque ya va a estar muy rígido, ya no lo voy a poder presionar en dos laminillas, ya no lo voy a poder someter como tal a un proceso de tinción si ya está muy rígido, ¿no? Entonces es muy importante que si ustedes se encuentran parásitos, lo ideal para mí sería que los conservaran en alcohol al 70%, porque eso me facilita la vida para poder identificarlos, ¿no? Y aquí, por ejemplo, les doy algunas estructuras parasitarias. Esto lo encontraron en un mapache, en la necropsia y es de estómago. Entonces dices, bueno, mapache, estómago, ah, bueno, hay un parásito nemátodo que está en estómago, que incluso también los perros pueden tener, que es Physaloptera. Entonces dices, ah, bueno, es Physaloptera, entonces yo ya voy a hacer la búsqueda de ciertas estructuras de Physaloptera para cotejar que sea Physaloptera, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Este es un caso del doctor Javier Ortega que me prestó. Bueno, siempre que me consultan un caso les pido si los puedo utilizar para mis clases o pláticas y me dicen que sí. Entonces, el doctor Javier Ortega, este es de un ave. Entonces ya sabemos que las aves, obviamente, sobre todo las aves de traspatio, las aves de ornato, en algún momento pueden tener céstodos. Entonces vamos a ver que esto es un cesto. Entonces ahora que toca, pues procesar ese proglótido para poder identificar estructuras internas y determinar qué es, ¿no? Aquí, por ejemplo, este fue una necropsia de un perrito, el intestino delgado, y aquí vemos los parásitos. Esto que está aquí y está todo rojo, ¿por qué? Porque se trata de un hemato hematófago. En este caso, pues ya después de procesarlo y verlo, es ancilostoma, ¿no? Entonces ya también por la localización yo voy pensando que es. Esto que está aquí son estructuras parasitarias de un céstodo, en este caso fue de un perro, y vean la clásica semillita de pepino, que es Dipilidium. Entonces, a veces tenemos los parásitos así completos o a veces tenemos fragmentos, ¿no? En caso de Dipilidium, la verdad que no es tan difícil el diagnóstico, es muy fácil. Ahorita les digo qué pueden hacer si sospechan de Dipilidium, pero bueno, en general, pues podemos encontrar esas estructuras parasitarias en la materia fecal o identificación de parásitos, ¿no? Ahora, con respecto a la materia fecal, algo que se me pasó comentarles es que cuando se trabajan las muestras en parasitología y en heces, es muy importante que estemos bien atentos en la revisión, porque a veces a mí se me hace fácil decirle, porque a lo mejor a mí no me gusta trabajar las flotaciones o los copros en general, ¿no? Y dice, ah, ¿sabes qué? Manda a fulanito a trabajarlo, ¿no? Y es un estudiante o es un técnico, o es alguien que no tiene noción del área y las procesa, ¿no? Y ya. Y de repente cuando tú estás revisando la muestra está negativo y de repente cuando pasas el resultado en la anamnesis dices, se observaron estructuras parasitarias. Y dices, no, pues no vi nada. Entonces me regreso a la materia fecal y dices, no, a ver, vamos a ver. Y revisan la materia fecal y había estructuras parasitarias efectivamente. Y entonces dices, no, pues entonces la persona que trabajó esa muestra no se dio cuenta de esto, pero puede ser muchas veces porque no están preparados para ello, ¿no? Aunque se vea así de que así son los copros, ¿no? Muchos echan así como que a los copros lo de menos, pero no, sí es importante. Entonces ya tenemos que colectar esas estructuras parasitarias y hacer una identificación, porque ha pasado, sobre todo tratándose de Dipilidium, que sale negativo en flotación, porque acuérdense que tratándose de este parásito, las cápsulas ovígeras son muy pesadas y no es tan fácil encontrarlas en flotación, pero si ahora buscamos en la materia fecal y vemos esas estructuras como si fueran arrocitos y después los procesamos y vemos que es Dipilidium, pues ahora es más fácil, ¿no? Entonces, es muy importante considerar todo esto cuando trabajemos en parasitología.
Ahora bien, con respecto a los raspados, híjole, es un batallar con los raspados, la verdad, ¿eh? Porque a veces mandan raspados súper mal. Entonces, vean, por ejemplo, este es un raspado, son 3 laminillas, esta ni siquiera tenía un cubre, y les ponen un cubre y no tenía glicerina, están muy secos. Entonces, a veces cuando llegan los raspados así, lo que hago yo es quitar el portaobjetos o quitar el cubreobjetos e hidratarlos con un poco de glicerina y si tiene mucha material en una laminilla, pues hago dos. ¿Para qué? Para que el material se distribuya mejor y yo pueda hacer una mejor observación. Pero a veces si ya tienen mucho tiempo esos raspados y está muy seco, pues a lo mejor no veo nada. Ahí vean, por ejemplo, aquí, es como este que vemos aquí, no se ve nada. O como este que está aquí, que no veo nada. Está todo seco y no se ve nada. Entonces, ahí, pues ese raspado no es una muestra adecuada. Yo les sugiero que para los raspados utilicen glicerina. A veces usan aceite mineral, pero no me gusta porque a veces cuando están secos y yo tengo que hidratarlos o ponerles más glicerina, se hacen muchas bolitas de grasa. Entonces, eso también no me permite hacer una buena evaluación, ¿no? Porque están obstruyéndome esas bolitas de grasa. Yo les recomiendo que siempre tengan a la mano glicerina, es muy económica y con suficiente glicerina pueden mandar sus raspados, ¿no? Entonces, también una vez me tocó que me llevaron un frasco de Gerber, la mitad de glicerina y el raspado flotando. Entonces dices, pues no, también no voy a encontrar nada en ese frasco de Gerber con glicerina, ¿no? Entonces también con mucho cuidado tomen su raspado, pongan suficiente glicerina y pongan un portaobjetos encima para que se conserve mejor esa muestra. Y otra cosa también con lo que a veces batallamos es que no toman una muestra adecuada en el sentido de que no toman suficiente sangre y pelo. A veces vemos este tipo de raspados donde tiene glicerina, tiene sangre por aquí, pero pues no hay pelo, ¿no? Acuérdense que, por ejemplo, hablando de Demodex, hablando de Sarcoptes, pues obviamente Demodex está en folículo piloso y si no hago un raspado profundo, que a veces hasta se hace un pellizquito para tener mejor material, o a lo mejor si Sarcoptes sabemos que cava túneles y pues no tenemos un raspado profundo, pues no vamos a encontrar nada. A veces me ha tocado, por ejemplo, que toman un raspado y encuentro un Demodex, ¿no? Y dicen, no, pues es que es un Demodex, no tiene suficiente material, no, vamos a decirle que tome otra muestra. Y a la siguiente muestra que toma está full de Demodex, ¿no? Entonces, es muy importante la técnica para hacer una buena toma. ¿Por qué? Porque si ustedes no me remiten muestra suficiente, pues yo les puedo decir, ¿sabes qué? Muestra inadecuada, muestra insuficiente o en el peor de los casos negativo, ¿no? Entonces, es muy importante considerar todo esto. Aquí, por ejemplo, tenemos un raspado adecuado, vemos tiene suficiente glicerina, no está seco, tenemos aquí el pelo, ya lo vemos aquí, y aquí tenemos a un ácaro, ¿no? Entonces, es aquí donde podemos hacer nuestro diagnóstico. Entonces, eso se los recomiendo en los raspados. Ahora tenemos otro ácaro que es muy grandote. Ese sí no tenemos que hacer un raspado profundo. Aquí podemos aplicar la técnica del Durex o podemos hacer un raspado superficial. Eso se trata de Cheiletiela. Es un ácaro muy grande, incluso no sé si han escuchado que le llaman la caspa que camina, ¿no? Porque le tiran la caspita al perrito en un fondo negro y empieza a moverse esa caspita, ¿no? Pues es Cheiletiela. El Cheiletiela es un ácaro de los más grandes, no lo van a confundir con nada. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan en la parte anterior, tiene unas estructuras que se llaman palpos. Y estos palpos terminan en una uña, en una garrita. Y esto es típico del Cheiletiela. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, aquí no se alcanza a apreciar esto, pero el raspado está bien, pero el acarito se le encogieron las patitas, no puedo ver, pero alcanzo a ver estos palpos con estas garras, es Cheiletiela, ¿no? Es un ácaro muy fácil de identificar y es el único aro productor de sarna que no requiere ese raspado profundo como los otros, ¿no? Con que hagan una pequeña raspadita para obtener escamas y vamos a poder encontrarla o que apliquen la técnica del Durex también se puede encontrar. Esto fue con respecto a la colección de muestras y yo les comento que tomar las muestras es muy importante, bien, si ustedes quieren tener un diagnóstico adecuado y a veces me ha tocado decirles, ¿sabes qué? Repite la muestra, sobre todo los raspados, o sabes que necesito otro espécimen, o sabes que necesito más información. Todo eso es muy importante. Ahora bien, con respecto a las técnicas como parasitoscópicas, pues aquí tenemos una cuestión. Yo quise enfocarlo diferente, no les quiero hablar de las técnicas como tal, más bien les quiero hablar de qué técnica van a elegir dependiendo de la especie con la que estén trabajando, depende de lo que sospechen, ¿no? Entonces, yo les pongo una lista de técnicas, pues están las que trabajamos convencionalmente en los laboratorios, la flotación, el FAUST, el McMaster, sedimentación, la técnica de Knott, Graham,
coprocultivo, técnica de Berman, Kin-Yun raspados e identificación de parásitos, ¿no? Estas son las técnicas que la mayoría de los laboratorios ofrecemos. Pero a veces me ha llegado un perro, por ejemplo, ¿sabe qué? Hágale una sedimentación. Pues no, una sedimentación no se le hace a un perro. ¿Por qué? Porque un perro no está en contacto con el huésped intermediario pensando en fasciola, ¿no? Que a lo mejor no tiene acceso al carácter. Entonces no podemos hacer una sedimentación, y menos si es un perro de departamento, ¿no? O a lo mejor es un perrito que sale positivo o sin siquiera saber si es positivo y dicen, quiero un coprocultivo. Tampoco podemos hacer un coprocultivo directamente en perro si no sabemos primero qué tiene y si la carga parasitaria que tiene me permite hacer un coprocultivo para colectar suficientes larvas, ¿no? Y además en las pequeñas especies pues son técnicas que no se realizan. ¿Por qué? Porque donde veamos el huevo de algo, dices, ah, bueno, sabes que es positivo y se acabó y hay que desparasitar, ¿no? En cambio, en grandes especies, ahí sí es complicado el diagnóstico a partir de huevo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, enfoqué la plática, así que al revés, para que veamos, dependiendo de la especie, dependiendo de lo que yo voy a sospechar, es la técnica que yo voy a decidir para realizar, ¿no? Entonces, aquí les comento, la técnica depende mucho de la especie con la que estoy trabajando, ¿no? O con la que tengo en ese momento. También depende mucho de los signos clínicos. A lo mejor ese animal tiene problemas respiratorios tratándose de rumiantes, tratándose de caballo, o a lo mejor incluso pequeñas especies, dices, ah, bueno, pues a lo mejor son vermes pulmonares, ¿no? Entonces ahí pienso en esta técnica. O a lo mejor nada más son animales que tienen diarrea y dices, bueno, entonces me voy por heces y pienso, no sé, dependiendo si son animales de granja o una flotación. Si son pequeñas especies y depende de la materia fecal, pues a lo mejor una técnica de Faust, ¿no? Entonces ahí va a ser enfocado un poco a parte de la plática. Ahora bien, con respecto a perros y gatos, aquí obviamente la mayoría de los parásitos pueden estar presentes en los perros y en los gatos, pero obviamente los que vamos a tener menos frecuentemente son los parásitos pulmonares. Entonces, no tenemos tantos parásitos pulmonares en caso de perros y gatos. Lo que sí tenemos frecuentes son nematodos, protozoarios, ya sea hemáticos o digestivos, artrópodos y céstodos, ¿no? Entonces, vamos a enfocar estas técnicas en estos y hacemos un apartado para parásitos pulmonares para platicarles un caso clínico. En este caso, tenemos la técnica de flotación, pensando, por ejemplo, en nematodos digestivos, protozoarios, digestivos o céstodos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de lo que podemos encontrar. Ahora, ¿qué solución voy a utilizar para hacer una flotación? Para eso utilizamos soluciones saturadas. Las soluciones saturadas lo que me van a permitir es que los huevos más ligeros floten. Entonces, yo puedo trabajar con solución saturada de cloruro de sodio. A mí me gusta porque pues es fácil prepararla, porque la sal es barata. Utilizo mucha sal en grano y preparo mi solución saturada y me dura pues hasta que se me acabe, ¿no? No tenemos problema con que se le hagan hongos o que haya insectos que estén ahí metidos en la solución, no. Eso a lo mejor pasa, por ejemplo, con soluciones azucaradas o la solución de Schitter que le llaman, que se utiliza azúcar, pero para preparar esta solución saturada pues se requiere que aparte lleve un conservador, como formol, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como es un azúcar la que estamos trabajando, pues es fácil que se le hagan hongos o es fácil que haya insectos ahí, por ejemplo, las hormigas. Entonces, pues en lo personal no me gusta trabajar con solución saturada, pero bueno, tiene ventajas y desventajas cada una, ¿no? Con respecto a la solución cloruro de sodio, se forman cristales rápido. Por ejemplo, si ustedes saturan demasiado esa solución, ¿qué va a pasar? Pues se forman cristales. Si ustedes no revisan rápido esa flotación, cuando está en la laminilla, pues vamos a tener cristales. Aquí les pongo un cristalito, este es un cristal de sal, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que, se tiene que revisar rápido después de que se monta la laminilla. Yo aquí les recomiendo que a veces lo que pasa en el laboratorio que dicen, ah, tenemos 10 flotaciones. Ah, perfecto. Y ya me pongo a revisar las flotaciones y de repente ya montaron las 10, ¿no? Le digo, no, espérate, no me montes todas las flotaciones. ¿Por qué? Porque voy a revisar una por una. Porque si de repente encuentro algo que me llama la atención y yo decido hacer una revisión más minuciosa, me bajo a 40 y entonces ya me tardo en esa revisión, pues ya las otras ya se cristalizaron, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar con flotaciones en serie, a lo mejor son muchas, yo prefiero que esté trabajando una por una, ¿no? Ahí sí, porque sobre todo se van a cristalizar. Otra cosa importante es que la sal distorsiona, entonces a lo mejor yo tengo que revisar esa flotación el mismo día, porque si yo la quiero revisar al otro día, pues lo que haya ya va a estar como destruido y ya no se va a ver bien. Entonces es muy importante revisarla el mismo día.
Ya habíamos comentado que ventajas de trabajar con solución saturada de cloro de sodio es que es barata la sal, es fácil de preparar y es disponible, ¿no? El azúcar es muy caro, entonces no es factible. A veces y también por cuestiones prácticas yo prefiero trabajar con sal, ¿no? Aquí les pongo unos ejemplos de estructuras parasitarias que podemos encontrar en la técnica de flotación. Esta ya la habíamos visto, es una cistizospora, esta es de perro. Este es Toxocara, es de perro también. Este es Ancylostoma, este es de gato. Ajá, y aquí vemos la diferencia. Aquí tenemos una imagen, que esta imagen me la prestó el doctor Javier Ortega. Este es un Toxocara y vean el tamaño en correlación con Ancylostoma. Entonces, sí, bastante evidente, ¿no? Entonces, este fue un cachorro. Generalmente, cuando trabajamos con cachorros, podemos encontrar infecciones mixtas. Me ha tocado ver en un solo perrito Toxocara, Ancylostoma y Cistizospora. Igual, por ejemplo, cuando trabajamos con rumiantes, a lo mejor en rumiantes es más fácil encontrar más eimerias, ¿no? Que es lo más frecuente. Ya en animales adultos es otra cosa, ¿no? Entonces, a veces, sobre todo en los cachorritos, encontramos estas cuestiones mixtas. Esto que está aquí se los pongo. Esta es una fase evolutiva de un cestodo de perro y de gato que se llama mesocestoides. Mesocestoides tiene dos etapas evolutivas, una en cisticercoide, que está dentro de los artrópodos, en este caso ácaros, coprófagos, y otra que está en aves o reptiles. Incluso los mismos perros y gatos pueden actuar como huésped intermediario y tener esa fase evolutiva, que son los tetrateridios. Estos tetrateridios, en caso de perros, que se convierte como en huésped intermediario, puede estar en cavidad peritoneal. A veces está dentro de un quiste o a veces está diseminado en cavidad peritoneal. Entonces son capaces de ocasionar peritonitis en los perros o en los gatos, ¿no? ¿Por qué se los pongo? Porque recientemente me ha tocado ver casos de tetrateridios en flotaciones y eso no es algo normal. Generalmente los tetrateridios están en cavidades. Sin embargo, se los pongo porque me han tocado, y no sé que les vaya a tocar a alguno de ustedes, pero los tetrateridios, que es la fase evolutiva de mesocestoides, se ven como, se dividen por gemación, y vean, son estructuras parasitarias que están así como si fueran deditos del pie, se empiezan a dividir y se ven como deditos del pie. Entonces se los pongo porque también se pueden llegar a encontrar en flotación, que no es lo más usual. Generalmente les comento que están en cavidades, pero bueno, se los pongo para si alguna vez les toca, no se asusten, ¿no? Ahora bien, hay otra técnica que también podemos aplicar en pequeñas especies, que es la técnica de Faust. Esta técnica de Faust es ideal para Giardia. Sin embargo, a pesar de que es específica para Giardia, también nos sirve para encontrar otras estructuras parasitarias. Pero ahorita les voy a decir la desventaja, ¿no? ¿Qué trabajamos para Faust? Utilizamos una solución saturada, pero hecha con sulfato de zinc al 33%. Es la solución que vamos a utilizar. Entonces procesamos esa muestra y después ya cuando lo vamos a revisar, agregamos Lugol. El Lugol es un colorante que me permite que el quiste de Giardia se tiña y se vea bien esa estructura parasitaria. Aquí tenemos un quiste de Giardia. Este fue de una pumita, una puma, que bueno, también los felinos silvestres pueden tener Giardia. Este fue de un puma. Y esta, bueno, es de una doctora especialista en patología clínica veterinaria, la doctora Estefanía, que también me permitió utilizar su imagen. Este es un Diaspor, se ve desde lejos, y vean cómo se ve teñido con Lugol. Yo aquí nada más les recomiendo que usen un Lugol no tan oscuro. ¿Por qué? Porque a veces se tiñe tanto que a veces los puede confundir, ¿no? Pero vean, este es un perrito de 2 meses que tenía todo esto de Giardia, ¿no? Ya cuando nos bajamos en 40 por, entonces ya apreciamos mejor las características morfológicas. Ahora bien, yo les comentaba que a veces esta técnica de Faust pues sería la ideal para pequeñas, porque aparte de que es específica para Giardia, también me sirve para otras estructuras parasitarias, otro tipo de huevos. Aquí la desventaja es que si no tenemos una buena revisión, podemos pasar por alto esos huevos. Aquí les pongo, este es un huevo de Ancylostoma. Aquí sí se ve doble membrana, se ve blastomerado. También es una imagen del doctor Javier Ortega. Y está blastomerado y yo lo veo, pues sí es ancilostoma, ¿no? Pero a veces tenemos estas estructuras. Y dices, bueno, ¿qué es esto? ¿No? A veces dices, no, a lo mejor es un grano de polen. Dices, no, a ver, espérate, ¿no? Entonces vamos a agarrar, cuando encontramos esas estructuras que me hacen sospechar que puede hacer algo,
Lo que hacemos es tomar una muestra de la técnica de Faust sin teñir, sin ponerle lupol, y entonces ahora sí podemos ver estas estructuras parasitarias perfectamente. Sabemos que son huevos de Toxocara. Entonces les comento, trabajar con Faust es mejor, pero sí tienen que ser muy cuidadosos en la revisión. Aquí les pongo otros huevos de parásitos. Este es un Faust también, pero aquí le falta un poco más de limpieza, a lo mejor no colaron bien esa muestra, pero vean, dentro de esta materia fecal pues tenemos estas estructuras que a lo mejor si no tengo experiencia las paso por alto y digo, no, pues no es nada, ¿no? Pero después si esa muestra hago un montaje sin Lugol, pues vean lo que en realidad son huevos de ancilostoma. Entonces, ahí cuando trabajamos la técnica de Faust es muy importante que si tenemos duda en que algo puede ser un huevo de otro parásito, tomemos muestra de esa técnica de Faust, montémosla, pero sin lupol, y entonces vamos a ver mucho mejor las estructuras parasitarias. En pequeñas especies también podemos utilizar otras técnicas, que es la técnica de Knott. La técnica de Knott es una técnica de concentración y esta técnica la utilizamos cuando vemos microfilarias. En este caso, ¿cuándo las vamos a ver? Pues como ya habíamos visto hace rato, en un flujo sanguíneo o en una revisión de capa leucoplaquetaria, hacemos esta técnica siempre, sobre todo en la escuela o ya en cuestiones de los chicos, les digo, sobre todo para aprendizaje, les digo, ¿sabes qué tiene microfilaria? Haz técnica de Knott. Es muy fácil hacerla, solamente necesitamos formol al 2% y vamos a poner una relación de 1 a 9, una parte de sangre y 9 de formol, mezclamos, centrifugamos unos 5 minutos a 3.500 revoluciones por minuto, quitamos el sobrenadante y me quedo con el sedimento. Y a ese sedimento le pongo un colorante que es azul de metileno. ¿Y qué voy a hacer? Pues el formol por una parte va a alisar los eritrocitos y me va a dejar un sedimento más limpio. Y el formol también va a matar a las microfilarias y me va a permitir que estén un poco más rectas, ¿no? Bueno, aquí en este caso no fue tan recta, pero bueno, en este sí. Y pues aquí tenemos una escala para medirlas. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque cuando encontramos microfilarias en un perro, sí tenemos que diferenciar si es dipetalonema, que ahora ya se llama acantoqueilonema, o si es dirofilaria. Entonces ahí, ¿por qué? Porque los tratamientos son diferentes, porque a lo mejor acantoqueilonema no es patógeno y dirofilaria sí. Entonces sí es muy importante aproximar el diagnóstico con esta técnica de no. ¿Qué hacemos? Pues medimos. Ya sabemos que microfilarias de acantoqueilonema son menores de 280 micrómetros, son chicas. Y por otra parte, acantoqueilonema termina, esta es la parte posterior y esto es lo que yo voy a buscar en esas microfilarias, que terminen como en un ganchito. Entonces, eso ya es la clave para yo decir si es acantoqueilonema, corresponden las medidas, corresponde la morfología y obviamente este resultado sale compatible con acantoqueilonema. ¿Por qué compatible? Porque también a veces dirofilaria puede llegar a ser de tamaño pequeño y entonces nos puede confundir. Entonces ahí nos tocaría hacer una prueba de ELISA para corroborar el diagnóstico, ¿no? Entonces esta técnica, pues es una técnica, como les comento, de concentración que me permite aproximar un poco el diagnóstico para estas dos microfilarias. Ahora bien, en todas las demás especies también se puede hacer esta técnica de no tratándose de otras especies que también encontremos microfilarias, sobre todo, por ejemplo, en aves, que la he hecho. El problema de microfilarias en aves, que pues no hay claves. A veces el problema que trabajamos en patología clínica es que a veces no hay claves para muchas cosas, ya sea de valores de referencia o en caso de parásitos microfilarias sobre todo, no hay claves para poder identificarlos. Y sí las hacemos, sí las medimos, vemos características, pero no encontramos mucho, ¿no? Y como por ejemplo en las aves, las microfilarias son de nemátodos que no son patógenos, que se localizan en sacos aéreos, si realmente no causan mayor problema, pues no se hace una identificación como tal, ¿no? Pero bueno, también las podemos encontrar. Tenemos otra técnica que se puede aplicar a pequeñas especies, que es la técnica de Graham. La técnica de Graham la podemos hacer para la búsqueda de Dipylidium caninum. Esta también es cortesía del doctor Javier Ortega. Dipylidium caninum se caracteriza porque tiene movimiento propio los proglótidos. Entonces, un proglótido que ya está grávido se desprende del parásito adulto y empieza a tener movimiento propio hasta salir al área perianal. Y por esos movimientos propios empieza a expulsar las cápsulas ovígeras por los poros genitales. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo hago una técnica de Graham,
la hacemos con un diurex, este diurex lo pego en una laminilla y voy a buscar estas cápsulas ovígeras. Ahora, la técnica de Graham no la hacemos realmente de rutina. ¿Por qué? Porque a veces con que encontremos los proglóticos en la materia fecal, los revisemos, pues a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero bueno, si ustedes tienen antecedentes de que el perrito hace cochecitos, se arrastra después de que defeca, pues habría que revisar y hacer también una búsqueda de Dipilirium caninum, ¿no? Ok. Estas son técnicas para pequeñas. Con respecto a pequeñas especies, no es de rutina que se haga una técnica de Berman. La técnica de Berman es para búsqueda de parásitos pulmonares, de nematodos pulmonares. Pero les platico este caso clínico que nos llegó a la facultad y que se trabajó en conjunto con el Hospital de Pequeñas Especies y con anatomopatología. Es un gatito, ya aquí les pongo el título del artículo y la referencia por si lo quieren checar después. No tenía nada en patología clínica, en el hemograma, en la orina, pues no tenía nada, nada más tenía problemas respiratorios y deciden hacerle un lavado. Y en la citología de ese lavado se encontraron larvas y en este caso se pensaron nematodos pulmonares. ¿Y qué hicimos? Bueno, fuimos a buscar al gatito, le dijimos a la clínico que necesitamos materia fecal. ¿Por qué? Porque necesitábamos hacer de técnica de Berman. La técnica de Berman trabajamos con muestras frescas de heces. ¿Por qué? Porque lo que queremos recolectar es larva 1. Siempre que pensamos en nematodos pulmonares, buscamos L1 en las heces. Entonces, esta fue la técnica de Berman de ese gatito. Vean cuántas larvas tenía en la materia fecal. Aquí tenemos un aparato de Berman. Bueno, el aparato de Berman lo pueden montar en la pared como está en este ejemplo, o pueden usar un soporte universal, un anillo, colocar el embudo, colocar una manguera, cerrar la manguera, colocar esta coladerita y hacer un muñoncito de materia fecal en una gasita. La ponemos y le ponemos agua. Lo que yo hago cuando monto técnica de Berman es montar la técnica de Berman y esperarme al otro día. Si ustedes quieren agilizar un poco el proceso, agregan agua tibia y esperan 8 horas, ¿no? Pero bueno, es más práctico para mí montarla y revisarla al otro día. Y eso es lo que hicimos, la técnica de Berman, y recuperamos todas estas larvitas. Ahora, cuando nosotros hacemos la identificación de vermes pulmonares, es muy importante ver ciertos detalles. Cada larva de verme pulmonar de la especie que sea tiene ciertos detalles morfológicos que me van a indicar que es esa larva, ¿no? Esa L1. Y aquí tenemos, por ejemplo, un acercamiento de esa larva. Es la parte posterior la que yo voy a buscar. Y vemos una estructura aquí como algo que está aquí en la colita, ¿no? Y vemos acá, y es esta parte. En la parte posterior termina en una espinita y tiene como una V, ajá, como una aberturita. Entonces, eso es algo que yo voy a buscar y lo que vimos en esta larva pulmonar, y se trató de un caso de Alurus strongylus en este gatito, ¿no? Y les comento que fue interesante pues porque no hay reportes de nematodos pulmonares en pequeñas especies. Ojalá lo puedan revisar después para que vean todo el abordaje diagnóstico y tratamientos que se le aplicó al gatito. Y después pues ya se le hizo seguimiento con técnica de Berman y ya no encontramos después estas L1. Ahora, tenemos otra técnica que también llegamos a hacer en pequeñas especies, pero no nada más en pequeñas. En realidad, esta técnica de Kim-Jung es para todas las especies, porque todas las especies son propensas a tener Cryptosporidium. Esta técnica de Kim-Jung es una técnica especial para cripto porque cripto es parcialmente ácido alcohol resistente. Es una técnica de silencio modificada en general. ¿Y qué hacemos? Aquí lo importante, lo que yo les recomiendo es que si no pueden mandar la materia fecal para revisión, hagan frotis de heces. ¿Cómo se hacen los frotis de heces? Ponemos con un aplicador de madera, hacemos, tomamos y empezamos a hacer de movimientos circulares, expandir la materia fecal. Y aquí lo único que yo les pediría es que hicieran un frotis delgado, porque si de repente ponen mucha materia fecal cuando se tiña, pues se ve todo tan amontonado que no permite una buena visualización. Entonces expandemos la materia fecal así en circulitos y ya que está seca esa materia fecal, ya que se secó súper bien, vamos a fijar. Fijamos con metanol. Hay dos maneras de fijar. A mí me gusta fijar con calor. Lo que hacemos es debajo de la laminilla ponemos un encendedor que se caliente y ya que está súper caliente ponemos metanol, unas 2 gotitas de metanol y se evapora. Hasta van a ver que hace de que se evapora el alcohol muy rápido, ¿no? Dejamos que esa laminilla se enfríe. Si nosotros teñimos una laminilla caliente, la tinción ya no va a servir. Y eso les digo porque ha pasado de que de repente yo voy a revisar las laminillas y digo, no, pues se ve horrible, ¿no? Está todo bien mal teñido. Entonces ya dicen, es que no deje enfriar la laminilla. No, tienen que dejar enfriar la laminilla para proceder a la tinción. ¿Y qué hacemos? Pues teñimos con carbol fuchsina, que es un colorante. Teñimos unos 5 minutos, quitamos el carbol fuchsina, enjuagamos con agua de la llave
y decoloramos. Para decolorar se pueden utilizar alcohol ácido o ácido sulfúrico, ya es un poco de gusto personal. Y después decoloramos por goteo. Levantamos la laminilla, empezamos a aplicar la sustancia para decolorar y hasta que deja de salir colorante, está listo. Enjuagamos con agua de la llave y ahora sí colocamos azul de metileno 1 minuto y después lo enjuagamos con agua de la llave, lo secamos y está listo para revisión. Para la búsqueda de Cryptosporidium se utiliza aceite de inmersión, lo vemos en inmersión, porque vamos a buscar estas estructuras de color rojito que van a contrastar con el fondo azul. Por eso se utiliza azul de metileno. Vean qué bonito se ve el fondo azul y los Cryptosporidium color rojito, ¿no? Y aquí tenemos un caso, este es un caso clínico de un perrito. Vean, por ejemplo, cuando tenemos la parte gruesa de la laminilla, pues no se alcanza a apreciar muy bien, pero cuando tenemos zonas que se ven más despejadas, pues vemos estas estructuras de color rojito o rosita por el carbonfuchsina, dando un positivo, ¿no? Entonces les comento que en realidad esta técnica de Qinyun se hace para todas las especies. ¿Por qué? Porque Cryptosporidium es un protozoario que está en todas las especies, incluso en los seres humanos, ¿no? Entonces, una zoonosis también importante. Ahora, con respecto a la identificación de parásitos en pequeñas especies, ahí sí súper importante, ya les había comentado, la conservación. Y otra cosa, todo lo que tenga que ver con el contexto del caso. Aquí les muestro, este es un caso clínico que nos llegó y nos llegaron estas estructuras, perdón por el enfoque, pero está mal enfocado, de estas estructuras. A veces nos llegan así y a veces dicen, no, pues sí puede ser Dipilidium, ¿no? Pero en lo personal nunca doy un diagnóstico hasta no estar segura 100% de que lo que voy a decir es. Entonces, si yo estoy en contra de que me suena, me late, pienso que a lo mejor pues no, yo tengo que asegurarlo, aunque sean parásitos fáciles, yo tengo que asegurar qué es lo que estoy viendo, ¿no? Entonces nos llegó este caso y dijimos, bueno, vamos a verlo al estereoscópico. Este es el microscopio estereoscópico, aquí se ve el proglótido. Esto que está aquí es el poro genital. Acuérdense que Dipilidium tiene 2 poros genitales, nada más le veo uno. Y no se alcanza a apreciar, pero estas estructuras que están encima del proglótido son cápsulas ovígeras. Cuando yo veo eso en el microscopio estereoscópico, dije, ay, no, pues es Dipilidium, ahora sí súper feliz de la vida. Pero lo que hice fue para, como no se veían muy bien en el proglótido, fue de las que estaban flotando por la caja de Petri, porque andaban flotando por acá, aparte de que estaban sobre los proglótidos, capturar una con una pipeta Pasteur y la llevé al microscopio normal y vean qué bonitas se ven las cápsulas ovígeras. Entonces, en esos casos, pues es muy fácil la identificación, pero a veces no está tan fácil. A veces, ¿qué me toca hacer? Bueno, entonces ya que hidraté ese proglótido, lo que hago a veces es usar una sustancia aclarante temporal. Uso lactofenol. Entonces, ahí lo que hago es agarrar el proglótido, lo pongo entre 2 portaobjetos, lo aplasto muy bien y pongo lactofenol y lo dejo al otro día. Y al otro día ya tengo aclaramiento de estructuras internas. Entonces, fácilmente, si es un proglótido grávido, voy a ver perfectamente las cápsulas ovígeras dentro de ese proglótido. Yo estoy tranquila de que es Dipilidium lo que voy a reportar. A veces nos llega esto, que son los proglótidos como tal más grandes para identificación, y ahí a lo mejor no tengo tanto conflicto porque les comento que puedo usar el lactofenol para aclarar, o a lo mejor lo que puedo hacer es macerar unos proglótidos y buscar esas cápsulas ovígeras. Entonces, realmente el diagnóstico de Dipilidium realmente es muy sencillo. Aquí tenemos un nemátodo, este fue de un perrito. Vean, cuando son nemátodos, siempre es muy importante que cuando sean nemátodos, yo tengo que buscar ciertos detalles del parásito. O me voy a parte anterior o me voy a parte posterior. En este caso es un perro, dijo, por el tamaño del parásito, yo ya sé que es un ascárido. ¿Por qué? Porque en la parte anterior voy a buscar que tenga 3 labios y voy a ver esta parte de la cutícula que tiene alas cervicales. Entonces, ya tranquilamente puedo decir, sí, sí es Toxocara, ¿no? Y acuérdense que Toxocara canis o Toxocara catis son específicos de especie. Sin embargo, yo si veo alas cervicales, tengo que verlas como debe ser de cada uno. Esto se los pongo porque este fue un caso muy, muy raro que me tocó. Me tocaron ya 2 casos iguales que me mandaron estructuras parasitarias que estaban en el útero de una perrita. Cuando le hacen la castración, las observaron y efectivamente se veían como tubulares, como un nemátodo. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué es. Las puse en lactofenol, las aplasté, le busqué por todas partes, no había nada. Le dije, es que esto no es un parásito, ¿no? Y bueno, para no quedarme con las ganas, mandé ese tejido a histopatología y efectivamente me dijeron no es parásito, es parte del tejido, pero efectivamente se veía como parásito cuando me los mandaron y por eso tenía la duda. Dije, no, pues mejor me quito de la duda y verifico que no sea realmente un parásito. Y no lo fue, pero a veces pueden ser engañosas esas estructuras parasitarias. Por eso les recomiendo
que cuando ustedes envíen algo, manden todo lo que puedan para que tengamos mejor noción de lo que vamos a buscar. Este se los pongo porque esta es una tenia de perro. Para identificar tenias en perro es súper difícil si no tenemos el escólex. Acuérdense ustedes que un cesto se divide en escólex y el escólex está compuesto por ventosas y por un rostelo y todo lo que es el cuerpo o estróbilo, ¿no? Cuando a veces nos llegan segmentos, por ejemplo, un proglótido, digo, bueno, es una tenia, pero solamente puedo decirles tenia SPP porque todas son iguales, tienen proglótidos grávidos, inmaduros y ¿cómo les llama? Inmaduros, pero a veces nos mandan los que son maduros, nada más veo órganos genitales sexuales, femeninos, masculinos, pero no llego a más. Y puedo saber que es una tenia, pero no puedo saber cuál es. Acuérdense que los perros pueden tener varias tenias. Para yo poder identificar la tenia de un perro, yo tengo que tener el escólex. ¿Por qué? Porque hay claves en donde me dicen que el rostelo tiene diferentes, varias hileras de ganchos. Yo tengo que ver cómo son, cuántos son para poder identificarlo. Entonces, si me mandan un pedazo de tenia, pues no puedo más que decirles es tenia SPP, ¿no? Entonces, eso se los pongo porque cuando a veces hacen necropsias, arrancan el cesto con muchas ganas y dejan el escólex en la mucosa. Y a veces a mí no me llega el escólex. Tratándose de dipilidium no tengo problema, tratándose de moniesia no tengo problema en rumiantes. ¿Por qué? Porque los proglótidos me dan información. Pero en caso de tenias en perros es muy difícil si solamente tengo el proglótido, ¿vale? Con respecto a grandes especies, ya cambiamos ahora de especies, nosotros vamos a enfocar las técnicas a otras cosas, ¿no? ¿Qué vamos a esperar? Aquí algo importante de las grandes especies, algo que yo también ya voy a buscar aparte, son los tremátodos. Y esto los voy a buscar obviamente, dependiendo dónde se localice. También es importante saber si se trata de bovinos y pienso que puede ser fasciola, lo que estoy pensando es, oye, ¿pastorean o no pastorean? Si están en establo, pues no puedes pensar que pueda ser fasciola porque no está cerca del huésped intermediario. Entonces ahí yo ya considero que es una técnica especial. Si pienso en trematos y ya tengo la historia de que ese animal está en pastoreo, ¿no? Entonces, respecto a las técnicas en grandes especies, pues va a ser, aquí me faltó una L, es flotación, McMaster, coprocultivo, técnica de Berman, Quin-Yun, que ya hemos dicho que era para todas, y sedimentación, porque vamos a empezar en tremátodos. Ahora bien, ¿qué vamos a encontrar en una flotación? En una flotación podemos encontrar huevos de lo que quieran, de protozoarios, de nemátodos, de céstodos, y aquí les pongo algunos ejemplos. Este es un céstodo, este es Moniesia. Acuérdense que Moniesia tiene la característica de que el huevo es como cuadrangular, como la forma de un tacón de zapato, ¿no? A veces no se ve tan bonito. Y esto que está aquí es el aparato piriforme. Y este aparato piriforme dentro tiene algo que se llama embrión hexacanto, que no son más que 3 pares de ganchos. Entonces, yo ya sé que es Moniesia, ¿no? Es un huevo muy, muy típico, pero a veces no están tan bonitos como aquí en la imagen. A veces cuando trabajamos flotaciones de rumiantes, tenemos que ser muy cuidadosos en revisar porque a veces pueden equivocarse o no verla, ¿no? Moniesia. Tenemos este tipo de huevo que la verdad es un huevo muy fácil de identificar, que es de oxiúridos. Todos los oxiúridos van a tener esa característica de que tienen un lado más plano que el otro. Entonces, si yo sé que es un oxiúrido, dices, ya sé que es oxiúrido. Ahora dime la especie para yo saber qué género es. ¿Por qué? Porque son específicos de especie. Y si hacemos un recuento, pues no todos tienen oxíridos. Por ejemplo, los caballos sí, los ratones sí, los conejos sí, las cabras sí, los borregos sí, pero por ejemplo los perros no, los gatos no. Entonces yo necesito saber la especie para decir, puede ser este. Entonces en este que está aquí es un Strajaminema, que es de rumiantes. A mí me ha tocado verlo más en cabras, más que en borregos, pero siempre que hacemos flotación de pequeños rumiantes o de rumiantes en general, tenemos que estar bien listos porque podemos encontrar varias cosas a la vez en una flotación. Aquí tenemos, por ejemplo, nematos gastroentéricos de rumiantes, que son ovalados, blastomerados, doble membrana, que en realidad a nivel de huevo es súper difícil identificar que si puede ser un Hemoncus, una Coperia, un Bunostomum, Tricostrongylos, porque todos los huevos son iguales, ¿no? Entonces a nivel de huevo solamente voy a reportar Tricostrongylidos o Strongilidos y se acabó. Si yo quiero saber algo más, entonces yo ya tengo que pensar en otra técnica más. Aquí también les pongo coccidias, que es muy frecuente encontrarla en bovinos o en pequeños rumiantes. Y aquí nada más una recomendación es que cuando se trate de bovinos, sí sean muy, muy cuidadosos porque son muy chiquitas a veces y las pueden pasar por alto, ¿no? Entonces, las coccidias en este caso e Eimeria, que son lo que tienen los rumiantes, Eimeria, vamos a buscar también en las flotaciones.
Otra cosa, bueno, este es uno de mis huevos favoritos, es Nematodirus. Es el único huevo que por su morfología yo les puedo decir el género, que en este caso es Nematodirus. Es uno de los huevos de nematodos gastroentéricos más grandes, es ovalado, tiene pocos blastómeros, tiene hasta 8 blastómeros. Generalmente los demás huevos tienen hasta 32 blastómeros, pero pues no los contamos, ¿no? Pero este es un huevo súper grande, súper bonito. Sin embargo, cuando yo lo veo, pues no digo estrongílidos y Nematodirus, ¿no? En realidad lo englobo dentro del grupo de los estrongílidos o tricostrongilos. Pero es uno de mis huevos favoritos porque es súper fácil de identificar. Ahora bien, en caso de caballos, ¿qué voy a encontrar por flotación? Por flotación voy a encontrar generalmente huevos estrongilus. Acuérdense que en caballos, pues a veces nada más nos quedamos hasta la flotación porque pues no llegamos a más como en rumiantes, ¿no? Si sale positivo y se desparasita, ¿no? Estos son los huevos de estrongilus, ovalado, doble membrana y sus blastómeros, ¿no? Un huevo estrongílido. A lo mejor si es un potro, es más fácil que yo pueda pensar más bien en ascáridos. Entonces aquí les presento el huevo de Parascaris segorum. Entonces aquí vemos que es un huevo redondito con su cigoto que no ocupa todo el espacio interno y es color cafecito y dices, es un paráscari, ¿no? Súper bonito y se trata de un potro, ¿no? Y este huevo de Oxuris es Oxuris equi, es otro nematodo que podemos encontrar en flotación o incluso también acuérdense que por técnica de Graham podemos buscar oxiúridos en caballos, porque los oxiúridos, si ustedes recuerdan, tienen la particularidad de que están en intestino grueso y las hembras tienen la vulva en la parte anterior. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas tienen la particularidad de que salen por el recto, hacia la región perianal, a depositar sus huevos y después se regresan. Entonces, depositan sus huevos y lo dejan con una sustancia pegajosa alrededor para que se queden ahí. ¿Qué va a pasar? Pues estos animales van a tener mucha comezón, se van a estar rascando y van a tener toda la zona perianal pelada, horrible, ¿no? Entonces ahí pueden hacer técnica de Graham. Ajá. Y bueno, también les pongo que en flotación podemos encontrar los oxiúridos. En caso de grandes especies, sobre todo tratándose de rumiantes, algo que llegamos a ver y hacer es la técnica de McMaster. ¿Por qué? Porque me interesa saber la carga parasitaria. Esto es súper importante, sobre todo, no nada más en rumiantes, también en conejos, también en aves. ¿Por qué? Porque me interesa contar, me interesa ver qué tal está esa carga parasitaria. Ahora bien, en un McMaster, una, como utilizamos una solución saturada, en este caso solución saturada de cloruro de sodio, pues va a permitir que floten, pero en la cámara, ya no en un vasito. Entonces les presento un kit de McMaster. Ahora, antes nos los daban los laboratorios y nos daban esta cajita que venía la camarita, el tubito y el gotero, ¿no? Pero pues ya apenas recientemente el año antes de la pandemia cotizamos y compramos unas para la facultad. No encuentran el kit, nada más se encuentran la camarita. Ya ustedes tendrían que hacer la dilución aparte, ¿no? Pero bueno, esa cámara es muy útil cuando quieren contar porque les va a dar la carga parasitaria. ¿En qué soluciones, en qué situaciones lo voy a contar? Pues cuando se trate de coccidias, aquí les presento una coccidia. Cuando se trata de moniesia o de huevos tipo estrongílidos, también lo pueden hacer. Me ha tocado ver que, por ejemplo, cuando voy a hacer McMaster tengo que poner un pianito o algo porque encuentro hasta 4 parásitos a la vez, 4 tipos de parásitos y tengo que contarlos todos, ¿no? Entonces es muy importante. Para eso es el McMaster. Con respecto a otras técnicas en rumiantes, sigue el coprocultivo. Si, por ejemplo, yo ya vi que es positivo a nematodos gastroentéricos y ya vi que hice el McMaster y tengo una cuenta de más de 500 huevos por gramo de heces, entonces ahora sí hago un coprocultivo, porque a lo mejor no con menos. ¿Por qué? Porque cuando hago un coprocultivo yo espero recolectar al menos unas 100 larvas para identificar y entregar porcentajes en el resultado, ¿no? Si yo hago un coprocultivo en donde nada más encontré 2 huevos o 100 huevos por gramo de heces, pues eso no me va a rendir nada, ¿no? Entonces no me sirve hacer un coprocultivo. Por lo tanto, estos pasos que yo les estoy dando es lo ideal para llegar al diagnóstico en estas especies. Primero una flotación. Ya sé que es positivo, ahora hago un McMaster. Ya sé que tiene más de 500 huevos por gramo de heces, ahora hago un coprocultivo porque eso me garantiza que voy a recuperar suficientes larvas para identificación. Ahora, ¿por qué hago un coprocultivo? ¿Por qué? Porque ya les comentaba que en rumiantes las infecciones son mixtas. Entonces yo a nivel de huevo no voy a poder identificar qué es, si es hemongos, Ostertagia, Tricostronchus, porque todos se parecen. Entonces aquí lo que yo quiero hacer
Es esta técnica, ¿para qué? Porque yo voy a recuperar L3. La identificación de nematodos gastroentéricos de rumiantes es a partir de L3. Aquí la única condición es que sí, las muestras tienen que ser frescas. A mí no me sirve que ya tengan una semana, que esos huevos ya estén larvados, porque esta técnica ya no me va a funcionar. Yo necesito que las muestras sean del día. ¿Para qué? Para que yo pueda ponerlas sin problema y pueda recuperar mis larvas, ¿de acuerdo? Después de que hice el coprocultivo, ahora sí me toca colectar esas larvas y entonces hago una técnica de Berman. Aquí les pongo los vídeos de reloj, aquí se recuperan las larvas para la identificación y a veces pues la verdad es muy pesado identificar larvas, es una técnica laboriosa porque tenemos que tomar medidas totales de la larva. La larva 3 se queda con la vainita de la L2, entonces yo tengo que tomar medidas hasta donde llega la vainita de la L2, tengo que ver el tamaño de la cola, tengo que ver células intestinales, tengo en algunas buscar datos en parte anterior. Entonces es muy pesado identificar L3 y a veces dicen, no, pues me voy a tardar mucho. Entonces lo que hago es colectar en un frasco de Gerber un poco más de solución y lo meto al refrigerador. Entonces voy sacando diario, voy colectando mis larvas, las voy identificando y las meto al refri y se aletargan, las vuelvo a sacar y empiezan a activarse otra vez. Entonces así hasta que termine mi identificación. Entonces es una técnica, la verdad, muy pesada, ¿no? Pero bueno, hay claves en rumiantes para poder identificar por medidas, por morfología, qué tipo de género es, ¿de acuerdo? Ahora bien, la técnica de Berman, ya les había comentado que pues no nada más es para recuperar las L3 que vienen del coprocultivo, también la necesito para nematodos pulmonares y en este caso acuérdense que nematodos pulmonares pues vamos a identificar a partir de L1. En este caso también requiero muestras frescas porque necesito recuperar esas L1. Aquí les pongo algunos ejemplos de nematodos pulmonares. Tenemos Angiostronchilus en perros, Aleurostrongylus, que es el caso del gatito que vimos, Dictyocaulus, que es en bovinos, en pequeños rumiantes o en caballo, ¿no? Y cada una de estas larvitas tiene su detalle morfológico, entonces no nada más es recuperarlas, es montarlas en una laminilla, ponerles lugol para que se mueran, tomar medidas, identificar ciertas estructuras morfológicas de cada una de ellas para poder llegar a la especie, ¿no? Entonces es muy importante esta técnica en estos animales. Con respecto a la sedimentación, bueno, aquí es una técnica muy laboriosa y la verdad también empezaba de revisar. Necesitamos gradillas graduadas, en este caso yo les puedo decir que las pueden comprar, pero sale más caro. Yo lo que hacía era con un plumón indeleble en la parte de atrás, por abajo, hacer mis cuadritos. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esta de que estén con cuadritos? Para que sea una fácil evaluación. Porque si yo de repente no tengo cuadritos, me la paso revisando quizá el mismo lugar y por aquí, por acá, ¿no? Entonces aquí cuando ya están por abajo rayaditas y sus cuadritos, ya puedo revisar perfectamente sin temor a de que esté revisando el mismo sitio todo el tiempo, ¿no? Entonces es lo que yo les recomiendo. Y usamos azul de metileno como colorante porque me permite poder tener contraste con el fondo y con el tipo de huevo que yo voy a buscar. Recordemos que esta técnica es una técnica para huevos pesados. En este caso, Fasciola, Paramphystomum, que son tremátodos, son huevos pesados, pero bueno, no son los únicos. Están otros tremátodos, por ejemplo, Dicrocoelium, que también podemos encontrar por esta técnica. Y aquí tenemos la diferencia. Siempre que vemos esta técnica, tenemos que pensar en dos géneros importantes en rumiantes. Fasciola, que es un huevo color amarillito, de granulación fina, o tenemos que pensar en Paraphystomum. La verdad que Paraphystomum es un huevo muy bonito, un color verde agua súper bonito, y la granulación es gruesa, y vean, deja espacios entre la membrana interna y lo que tiene de granulación, y Fasciola ocupa todo el espacio, ¿no? Entonces, siempre que vemos huevos por esta técnica, siempre hay que tener mucho cuidado de revisar perfectamente, y a veces pues no nos llega una, nos llegan 10 sedimentaciones, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí en el microscopio mucho tiempo revisando. Es muy pesado, pero bueno, si sale positivo ya nos damos por bien servidos, ¿no? Ahora, les pongo este ejemplo, la verdad que por curiosidad, no porque sedimentación se haga de rutina en perro. Hicimos una pruebita para Dipilidium. Yo les comentaba que las cápsulas de Dipilidium son pesadas y efectivamente, vean, hicimos una pruebita y las encontramos en sedimentación. Vean el contraste azul del fondo por el azul de metileno y acá está. Lo único que hicimos fue pescarla con una pipeta Pasteur y acercarla al microscopio normal, ¿no? Entonces eso es lo que vimos en Dipilidium, pero les digo que no es una técnica de rutina. ¿Por qué? Porque Dipilidium es más fácil identificarlo de otra manera. Ya vamos, casi terminamos, nos faltan aves y conejos, que en realidad aves y conejos, lo más importante son las eimerias. ¿Por qué? Porque eimerias hay altamente patógenas y pueden acabar con todos los animales, ¿no? Entonces,
Aquí se recomienda flotación y McMaster, sobre todo para ver la carga parasitaria. ¿Qué otras cosas podemos encontrar en estas especies, sobre todo en aves? En aves depende, por ejemplo, depende de la localización. Si son animales de traspatio, pues podemos encontrar hasta céstodos. ¿Por qué? Porque las aves van a estar en contacto con el huésped intermediario, que pueden ser babosas o pueden ser caracoles, ¿no? Y entonces ya encontramos céstodos como por ejemplo este, que es Davainea, ¿no? Entonces aquí tenemos a un cesto. O a lo mejor también capilaria. En este caso, capilaria en las aves está en sistema digestivo. Entonces no les sorprenda que puedan ver huevos de capilaria en una flotación de ave. Entonces la podemos ver. O a lo mejor también nos llega identificación de parásitos, como el caso que les presenté hace ratito de Javier, que les llegó de un ave. Pues entonces ya piensas en Raeletina, por ejemplo, en Davainea. Entonces ya tenemos otros géneros en que pensar. Cuando se trata de aves de ornato, aquí, por ejemplo, yo les recomiendo mucho técnica de Faust, porque también las aves de ornato pueden tener giardia. Entonces, a lo mejor no pueden llevar la muestra, o a lo mejor es muy poquita. Yo les recomiendo que hagan un frotis de heces para poder teñirlo después. Lo podemos teñir con Gright sin problema. Y entonces podemos encontrar estructuras parasitarias, ¿no? Pero siempre que se trate de animales de fauna silvestre, aves, yo les recomiendo mucho el Faust. ¿Por qué? Porque a veces la muestra es muy pequeñita y no nos alcanza para hacer otras técnicas, entonces hacemos Faust. Aquí, por ejemplo, me ha tocado trabajar con rapaces y con palomas mucho. En aves rapaces también es importante porque me he encontrado, sobre todo a nivel de sangre, pues leucocitosón. Y leucocitosón no se ve a veces tan bonito como lo vimos en el frotis pasado, sino a veces tienen formas redondas que son a veces difíciles de identificar si no tenemos la experiencia. Me ha tocado trabajar con palomas en donde vemos hemoproteus, o este caso fue de microfilarias. Estuvimos trabajando con pajaritos que capturaban para una investigación de biología y las capturaban con redes y después las dejaban ir. En este caso, en una de esas aves que se muestraron, pues tenemos microfilarias, pero pues les comento que nada más teníamos el frotis, no pudimos hacer más nada, pero bueno, aquí tenemos esa microfilaria, ¿no? Que vimos en esas avecitas. También podemos encontrar este es el caso de la paloma que les había comentado hace ratito que tuvo de todo, y le hicimos un exudado faríngeo porque cuando se revisó tenía placas blancas en la faringe, se le hizo un hisopado y se encontraron tricomonas, ¿no? Entonces también esto es importante en las aves, también en rapaces me ha tocado ver tricomonas, es simplemente tomar la muestra con un hisopo, hacer una preparación húmeda en este caso, o podemos hacer frotis y teñirlos, como en este caso hicimos, que teñimos con Gright y con Diffwick, y entonces tenemos esas tricomonas ahí, ¿no? Entonces también podemos llegar a verlos. Sería todo por mi parte. Yo sé que a lo mejor faltaron especies que ver, pero pues es muy amplio el tema, ¿no? Pero espero que les haya dejado la espinita de esta parte de la parasitología, de cómo enviar las muestras, qué pedir, dependiendo de todo lo que tenga el paciente, ¿no? Y antes de terminar, pues yo quiero agradecer que parte de mi formación en esta área y porque me gusta muchísimo, pues es la. Hola, doctora, se nos fue un momentito. Vamos a esperar a que regrese. Hola, doctora, disculpe, creo que me sacó aquí esta conferencia. ¿Me escucha? Sí, Sí, te sí te escucho. escucho. Muchas gracias. Discúlpenme, algo pasó aquí con mi Zoom y me sacó. Sí, tenemos una pregunta de Félix. Muchos saludos, doctora. Me gustó mucho su charla. Solo una Sí. pregunta. Dice, ¿qué tan probable es que podamos encontrar criptos en técnicas de flotación y Faust? Ok. Sí, mira, Félix, sí se pueden encontrar, pero es bien difícil de observarlo. La verdad, súper difícil, porque imagínate, cripto mide 4 micrómetros, o sea, es súper chiquitito. Entonces, yo lo he visto porque pues, lo han enseñado de muestras positivas, sobre todo de una muestra positiva de un niño, y dice, sí lo ves, pues sí lo veo porque me lo estás enseñando y lo veo, ¿no? Pero
no es una técnica de elección para cripto porque no lo aprecia, sobre todo si nos falta experiencia, no lo vamos a ver. Y la técnica de Kim Jun es específico para él porque ya sabemos que se va a teñir porque es ácido alcohol resistente parcialmente y entonces lo vamos a ver y como usamos un color de contraste, pues lo vemos y lo vemos bastante bien, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo que siempre que vean estructuras parasitarias que les hagan pensar algo que puede ser, uno, sean muy meticulosos, pongan un cubreobjetos y bájense a 40 o hagan un frotis y piñan. Y si tienen dudas, busquen una técnica adecuada para hacerlo, ¿no? Porque sí es muy complicado dar positivo a algo que no estamos 100% seguros que es, ¿no? Pero bueno, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? De Argentina, mucho gusto. Me saluda Agustín. Sí, aquí las muestras seriadas sí son diario. Tenemos de 3 días seguidos. A menos de que sea giardia, ahí sí hacemos un muestreo pareado en 15 días. Puedes tomar cada 3 días, cada 4, dentro de ese periodo de 15 días. ¿Y por qué 15 días? Porque, bueno, en este caso la mayoría de los ciclos biológicos se completan en 15 días y giardia no es la excepción, ¿no? Ok. Chile, hola, Istobet, mucho gusto. Concepción. Querétaro, Eric. Ok, aquí por ejemplo se pueden dar falsos positivos con cripto. En este caso, más bien tienes un diagnóstico diferencial que es ciclospora. Ciclospora es un protozoario que puedes encontrar en perros, de hecho es en humanos también y en bovinos, pero ciclospora es más grande, llega a medir hasta 11 micrómetros. Entonces sería como tu único diagnóstico diferencial. ¿Qué recomienda para encontrar giardia? Bueno, aquí encontrar giardia puedes buscar los quistes o los trofozoitos. Cuando pensamos en buscar los quistes, yo te recomiendo técnica de Faust porque lo vamos a encontrar y nada más con que te apoyes en los muestros pareados, ¿no? A veces me ha tocado ver que giardia no siempre va a ocasionar diarrea. Me ha tocado trabajar muestras de materia fecal bien formada y que sale positivo a giardia. Y algo que me ha tocado ver, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, giardia provoca un problema de mala absorción. Entonces, cuando trabajo las técnicas de Faust, se les hace un halo de grasa. Se hace un halo de grasa y entonces, generalmente cuando veo esa asociación, dices, vemos giardia, ¿no? Entonces, es algo que te puedes guiar. Y cuando vemos trofozoitos es porque los animales tienen mucha diarrea, porque acuérdense que giardia llega, se fija al intestino con el disco suctor, se alimenta, se reproduce y ya que está lista para salir se va enquistando. Pero a veces cuando tiene diarrea el paciente, pues a veces sale tan rápido que no le da tiempo a enquistarse y lo vamos a ver en la materia fecal. Y ahí podemos, los que se dedican a clínica pueden usar la técnica directa, una técnica directa que con poca materia fecal, pones tu solución salina y ves el movimiento de la giardia, ¿no? O incluso hacer un frotis de heces para poder verla. Eso es lo importante. Ahora, ya como giardia, el trofozoito es difícil que esté infectante porque acuérdense que se destruyen en estómago, ¿no? Ok. Dice Alexander, ¿la muestra debe meterse al refrigerador por si la muestra se va a trabajar el otro día? Sí. No, a temperatura ambiente no, debe quedarse refrigerada por todo lo que les había comentado, que el calor acelera los procesos de fermentación, los huevos se larvan, etcétera. Entonces, de preferencia, si no van a mandar la muestra o si van a mandar un seriado, métanlas al refrigerador, pero en la parte de hasta abajo de la puerta. No las congelen. ¿Por qué? Porque se van a reventar los huevos o los quistes que haya, ¿no? Entonces, no congelen. Dice Eric, ¿cuántas partes de formol de la orina para el sedimento? Ok, debes agregar en unos 5 mililitros de orina unas 2 gotitas de formol al 10%. Con eso es suficiente para conservar el sedimento. Ok, no sé si tengan alguna pregunta. Yamilet, ¿cuánto tiempo puede estar en refrigeración? Fíjate que en refrigeración las muestras de heces son muy nobles. Puedes tenerlas una semana. De hecho, cuando hacemos custodia de las muestras en parasitología, es una semana, porque en este tiempo las muestras se conservan bastante bien. Lo que sí no conserva, se conserva bastante bien son los quistes de protozoarios, porque a veces con el frío se destruyen. Pero bueno, los huevos de nematodos, los huevos de cestos se conservan perfectamente bien una semana. Quizá lo que llegas a encontrar en los nematodos es que algunos ya están empezando a larvar, pero empiezan a larvar de manera lenta. Unos van a estar larvados y otros todavía no. Entonces, una semana en refrigeración puede aguantarte la muestra. A menos de que te vas a tardar más, entonces ahí utilizas un conservador como el formol. Entonces, doctora, Okay. yo tengo una pregunta también. ¿Cómo se hace un coprocultivo? Sí. Dime. Más o menos, ¿cuál es el costo? Por ejemplo, yo usualmente trabajo mucho con peces y de repente llegan pues parásitos y cosas que a veces no identifico. Yo las tengo en alcohol al 70% o me acuerdo que en algún momento aprendí que en el formol al 5%, tengo algunos así guardados.
más o menos, ¿cuál es el costo, por ejemplo, de una identificación si yo quiero mandar de un espécimen que tengo? Se te está cortando mucho, ¿es tu internet o el mío? Te está cortando, me quedé hasta que los tenías en fórmula al 5% y otros en alcohol al 70%. Sí, creo que es mi internet. La pregunta era que más o menos, ¿cuál es el costo de una identificación? Vaya, si yo le quiero mandar a usted o más o Mira, menos cuál las sería un costo. identificaciones, sí, las identificaciones están como en 200, 250 pesos, pero más que el costo es el tiempo. Entonces, a lo mejor cuando yo hago identificación de parásitos, yo no se los doy de un día para otro, que a veces dicen, no, yo quiero de saber ya que no, no, a ver, espérate, no. Yo les doy 15 días. ¿Por qué? Porque si esa estructura parasitaria yo la tengo que teñir, la tengo que aclarar, la tengo que montar, pues obviamente tarda, ¿no? Ese proceso. Entonces, la identificación es muy tardado, son 2 semanas que yo les doy. Si la tengo antes, por ejemplo, si son cosas fáciles, pues luego se las digo, ¿no? Al otro día si ya la tengo, si el aclaramiento no es tan tardado. Pero cuando se trata de montaje, ahí sí es más largo. Ahora, depende del laboratorio donde tú mandes, espérame tantito, me dio dos, es el costo, ¿no? ¿Sí? Se me secó la garganta. Ahora, el coprocultivo, ¿cómo se hace? Espérame tantito porque quiero toser. Sí, igual ya vamos a tratar de, no sé, que la doctora nos conteste unas 2 preguntas más, ya para no quitarle más de su tiempo, ¿sale? Entonces, nada más que vuelva y que nos conteste unas 2 preguntitas. Ya volví, es que se me secó la garganta, perdón. Pero mira, me están preguntando cómo se hace el coprocultivo. El coprocultivo nosotros lo hacemos con acerrín. Yo les sugiero que en un vasito pongan acerrín y materia fecal y hagan una pastita con agüita. No debe quedar inundado ni tampoco tan seco. Y eso se pone a estufa de cultivo a 27 grados centígrados. Y todos los días, sin fallar, eso se debe mover con una cucharita. ¿Para qué? Porque el procultivo le va a dar humedad, temperatura y oxigenación. ¿Para qué? Para que los huevos larven. Si nosotros no lo movemos, si no le ponemos o si lo inundamos con agua y no lo movemos, vamos a favorecer que haya crecimiento de hongos. Si ya hay hongos, eso ya no va a servir. Entonces, todos los días lo que yo hacía era poner mis días así, son 12 días que deben estar así, y estar palomeando cada día que yo movía y le agregaba agua si fuera necesario. Y ya, por ejemplo, si se atraviesa un fin de semana, un día festivo, lo que yo hacía era dejarlo en una charolita con agua y tapado para que no se resecara. Y ya el otro día que ya iba, ya moverlo, ¿no? Entonces, ya que está tus 12 días el coprocultivo, ahora sí, todo lo que está en el vasito con el acerrín, con la materia fecal, lo pones en técnica de Berman para recuperar las L3. Luego dice ¿por qué Yardia no se puede usar solución salina saturada y solo sulfato de zinc? Ok, puedes usar el sulfato de zinc porque en la técnica como tal, la técnica de Faust, permite un sedimento, un sobrenadante más limpio, ¿no? Puedes hacerla con solución saturada si quieres, sin problema, también va a flotar. Pero la solución saturada de zinc es mucho mejor porque aparte de que la técnica es por centrifugación, te permite el sobrenadante más limpio, la flota y todo lo que flota es más limpio. Si tú comparas una flotación sin centrifugar con una flotación centrifugada, eso te permite tener mejor revisión. ¿No? Sí puedes usar la saturada, claro que sí, porque obviamente el sulfato es caro, no tanto en realidad, pero ya la ventaja es que ahorita el sulfato ya lo venden preparado. Entonces compras tu litro de sulfato de zinc que te dura lo que quieras, ¿no? Porque para hacer la técnica de Faust nada más utilizas 5 mililitros. Y la solución saturada pues te dura más porque pues, haces más cantidad, ¿no? Y te sirve para las flotaciones normales. Pero así vas a usar solución saturada para hacer flotar a Yardia, tienes que centrifugar, porque si no, no vas a tener un sobrenadante bonito y te puedes confundir con muchas basuritas, ¿vale? Eric. Bien, entonces, no sé si hay más preguntas, creo que ya terminé los del chat. De todas maneras, aquí les dejo mi correo electrónico. La verdad que a mí me gusta mucho esto de parasitología. Obviamente tengo más afinidad por unos parásitos que por otros, pero me gusta mucho y la verdad que es uno de mis trabajos favoritos, ¿no? Entonces, cuando gusten, ahí estoy. Muchas gracias, doctora, por su Bueno. participación. La verdad que está súper interesante este tema. Me hizo recordar ahí cuando estuve en la licenciatura estudiando esas cositas. Bueno, está muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber estado con nosotros el día de hoy. Muchas felicidades a la doctora Araceli y muchas gracias también por habernos compartido sus experiencias.
Las constancias de su participación se las haremos llegar en el transcurso de la siguiente semana. También a la doctora Araceli le haremos llegar su constancia como ponente. Y les mandaremos también un link de la grabación por si se perdieron algo, pues la puedan volver a ver, ¿sale? En formato privado para que nada más sus participantes lo puedan volver a ver. ¿Listo? Doctora, muchas gracias. Mucho gusto de verla. Adiós, por lo menos adiós, aquí Dani. Gracias por todos. Saludos. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego. Bye.